Bien, señoras y señores, estamos nuevamente en la cita de todos los días a las 12:30 del día. Acá en Todos Juegan, en vivo desde la emisora Radio Ya, 1430 AM, también desde las plataformas digitales como TuneIn a través de la aplicación de Radio Ya. Estamos también en vivo a través de la página de Facebook de Todos Juegan. Ustedes digitan en el buscador Todos Juegan Barranquilla y van a encontrar el escudo verde y el balón que siempre nos identifica. También estamos en vivo desde el Facebook personal del conductor natural de este programa, el doctor Edgardo Barreto Palma, y estamos en un día más de cuarentena acompañándolos a todos ustedes hoy 14 de abril del 2020, día martes, acompañándolos una vez más, prestos a hablar de todo tipo de cosas, no solamente lo que está sucediendo con el tema del coronavirus, sino en general de muchas cosas que nos ocupa en el día a día. Está ya con nosotros en línea el doctor Edgardo Barreto Palma, que se encuentra desde su recinto, desde su casa, ya conectado con la diadema nueva que está estrenando, bueno, que estrenó en el día domingo, con la segunda parte de la entrevista de Caín. Doctor Barreto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Wilmer? Buenas tardes a todos. ¿Viste la entrevista de Caín? Por supuesto. Vi las dos partes. Joder, ¿viste lo que me contó? Me costó que el man narrara un cuento. Es que el tipo es escritor y el ejercicio que yo quería hacer era ponerlo a narrar un cuento él, uno de sus propios cuentos, porque él es un gran contador de cuentos cuando está con uno, pero cuando está relajado. Pero ese día el hombre me tocó sacarle a la fuerza de los miles de cuentos que tiene uno, porque creo que todos los dejaba medias, ¿no? Sí, señor, los dejaba medias. Lo vi. Usted sintió un momento de satisfacción cuando por fin contó uno completo, que dijo que no se paraba usted de la silla. Yo lo había decidido, yo no me levantaba de la silla si él no contaba los cuentos esos. Y por lo menos lo hizo alguno. Oye, en la página de Caín en Facebook, porque varias personas me escribieron que quieren adquirir los libros, Caín Escaf, esa es la página de él en Facebook, ¿no? Así es, Caín Escaf, con más de 30,000 seguidores, lo pueden encontrar ahí también. Y para la gente que de pronto no vio la entrevista en vivo, se puede acercar a nuestro canal de YouTube, Todos Juegan Barranquilla, lo digitan igual como en el buscador de Facebook, y ahí encuentran las dos partes de la entrevista que realizó el doctor Edgardo Barreto Palma, aquí debutando como entrevistador. Bueno, siempre ha hecho entrevistas, pero digamos que entrevistas personales, cara a cara, en este caso pantalla a pantalla por la situación que estamos viviendo, pero próximamente ya lo veremos como el odontólogo Becerra, ¿o no, doctor Barreto? Mierda, yo no sé quiénes son esos. En todo caso, esto es un gusto, una cosa personal. Para mí es un juego. Por eso me da miedo todavía mandarlas al aire, pero para mí es un juego. Oye, estoy viendo que Eddie está por ahí, no sé qué pasó, no lo veo en la lista de espera. Entonces voy a invitar al profesor Javier, pero claro, no antes, si me permiten editorializar un poquito. Miren, insisto en contar cosas de este programa porque he notado y con gran satisfacción que ayer en la página de Todos Juegan en Facebook, nosotros creo que tenemos dos razones. Todos Juegan en Facebook y Todos Juegan Barranquilla en YouTube, más o menos así, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces con gran satisfacción vi que hemos incrementado el número de seguidores producto de esta situación de la cuarentena, que ha hecho que la radio se quede un poquito de lado, porque generalmente uno escucha radio cuando está en el auto. Obvio, hay gente que trabaja en la noche en el lugar y escucha radio permanentemente. Entonces yo les aclaro a las personas que nosotros estamos saliendo por Radio Ya en este momento, y Radio Ya es una emisora cuya directiva, gente muy seria, cuando nos contactó, nos dijo, profesor Barreto, doctor Barreto, a mí me encanta mucho su programa y esta emisora va a tener un mejor sonido. Ellos están intentando traer los transmisores de estado sólido. Bueno, tú que eres periodista sabrás, parece que son unos transmisores muy buenos, pero por el tema del COVID no han podido tener la oportunidad. Entonces el sonido a futuro va a mejorar. En este momento estamos apostando a las redes y afortunadamente la cuarentena nos ha venido a favor de nosotros porque se ha incrementado mucho el número de personas que nos escuchan y no deja de ser satisfactorio. Más allá que este programa no tenga intereses comerciales, el único interés de nosotros, somos un grupo de amigos que nos reunimos, gente barranquillera generalmente, con conocimiento en general de la actualidad nuestra, ya sea fútbol, temas sociales, lo que sea. Hablamos, comentamos desde nuestro conocimiento y de nuestra información, sin ser ninguno de nosotros especialistas en nada, cada uno en su profesión,
y luego lo que hacemos es invitar en algunas ocasiones a personas que sí son especialistas o que por lo menos están metidos en ese tema y compartir con ellos. Entonces en estos días, ayer un amigo jocosamente me mamaba gallo y me decía, hey Barreto, ya estoy cansado de tanto COVID. Y sí, no, hay una especie de saturación con el tema COVID. Ya la gente parece que nosotros hiciéramos un clic y ya la gente está en otro tema, realmente. Pero es imposible que si nosotros queremos hablar de actualidad, no hablemos del COVID, porque todo gira alrededor del COVID. Entonces, por ejemplo, como médico, hay una palabra que ayer la conversaba con un amigo ante las preguntas de la gente y decía, ya ve, el COVID finalmente es una lotería, porque los virus están muy relacionados, primero, a la carga de toxicidad a la cual tú tengas contacto. Segundo, al nivel de toxicidad del virus en ese momento que tú tomas contacto con él. Porque, por ejemplo, si es un pasamanos y la persona que tosió y lo dejó ahí fue hace 6, 14, 20, 24 horas, 40, 48 horas, el nivel de virulencia del virus no va a ser el mismo. Nosotros, nuestro sistema inmunológico también tiene un ritmo circadiano, si se quiere. No es lo mismo mi sistema inmunológico en un horario o en unas condiciones determinadas a otras. Por ejemplo, si yo tomo trago, cuando uno está en guayabado, el sistema inmunológico de uno disminuye. Entonces, el COVID también parece que este virus ha mutado de alguna forma y parece que hubiese una cepa más virulenta que otra. Entonces yo concluí diciéndole a alguien, le dije, mierda, llave, esta vaina es una lotería. Una lotería que nadie se quiere ganar. Pero ¿cómo haces para no ganarte una lotería? No comprar los boletos. Y la manera de no comprar los boletos es teniendo las medidas que ya todos conocemos. Estar a una distancia adecuada, tener el tapaboca, más allá de que tú no quieras contaminar al otro, no contaminarte, es mejor que si vamos a estar cerca, tener el tapaboca, el lavado permanente de manos, el uso de guantes cuando está todo lo que todos sabemos. Entonces yo no te digo que voy por concluido este tema. Hoy tengo un amigo que ojalá y entre, que está en España, porque sigo mirando esto y es una ventaja que nosotros miramos el tema del coronavirus con el vidrio, con el periódico del lunes en la mano. Sí. ¿Me explico? Nosotros sabemos lo que pasó en Italia, sabemos lo que pasó en España y lo que tratamos es de no cometer los mismos errores para que no nos suceda. Pues yo hablaba con mi hija, con Yara, y le hacía esa semejanza. Le dije, Yara, los padres somos como el COVID. Yara, ¿cómo así? Le expliqué. Tú mira, el espejo retrovisor tuyo tiene que mirarme a mí. Las cosas que probablemente lo que nosotros no queremos es que un hijo cometa los mismos errores, o por lo menos decirle cuáles fueron nuestros errores y ellos finalmente determinarán si incurren en ellos o no. Pero por lo menos como padres, nosotros guiarlos y orientarlos. Bueno, en temas como el COVID, llega un momento que parece saturada. Tú sabes que la razón de ser de este programa es el deporte. Hoy invité a 4 especialistas en el fútbol en divisiones menores. El profesor Raúl Pinillo, el profesor Roberto Peñalosa, Raúl Chaparro, amigo nuestro que lo aprecio mucho y está trabajando con las divisiones menores del Junior. Seguramente integraremos al profesor Lucho Grau más adelante y posteriormente también, bueno, el profesor Castel intercambiará con ellos y yo ahí metido un poquito de sapo, seguramente algo aportaré. Vamos a invitar al profesor Castel, ¿no te parece, Wilber? No, por supuesto. Por cierto que hay que avisarle a la gente que ya está colocado en el perfil de Facebook del profesor Javier Castel para su inmensa fanática, para que se alivien, porque siempre, cada vez que me pregunta mucha gente admiradora del programa, hombre, ¿qué pasa con el profesor Castel que no montan los programas ni en su Facebook ni nada? No lo podemos ver. Ni nada. Entonces, bueno, ya para que sepan que está nuevamente montado el programa en el muro el profesor Castel y la inmensa fanaticada que tiene alrededor de la costa atlántica y también del país. Profesor Castel, muy buenas tardes. Hola, Wilder, ¿qué tal? Un saludo especial para todos. Como no, a propósito de eso, Wilder, yo no sé, pero usted es el encargado de manejarme ahí las ideas, porque yo no sé cómo es que se monta el programa en Facebook, pero está obviamente a disposición el Facebook mío para el programa, claro que sí. ¿Cómo ha estado la gente, el doctor Barreto? No, por acá estoy, profesor Castel. Hoy lo estuve leyendo, he estado leyendo mucho sus columnas. Una columna muy emocionante sobre la de Edgar Perea, la manera como usted conoció a Edgar Perea. Cuénteme un poquito esa sensación cuando usted como yo, que fuimos fanáticos toda la vida de Edgar Perea, cuando usted tuvo la posibilidad de trabajar al lado de su ídolo, como si a mí Víctor Emanuel me llamara de número 10.
¿Qué tal? Bueno, más o menos así. Oiga, Edgardo, es como, imagínate tú que el gran médico, el gran radiólogo que tú mires y que de repente encuentre contigo en una reunión, un hotel o un evento, un congreso, y él esté frente a ti y te diga, doctor Barreto, quiero que venga a trabajar conmigo en la clínica tal. Bueno, yo quedé, fue así inmediatamente. Edgar, ¿sabes cómo era Edgar? Claro. Edgar no iba demasiados preámbulos, ni él obviaba el protocolo de las cosas y directamente, además con ese vocerrón, te intimidaba casi que te hacía hacer lo que él quería. Y entonces me propuso un día que estábamos, bueno, donde nuestro amigo Mario Bros, justamente, Ajá. Que él era... Eran muy buenos amigos, ¿eh? Él con Mario Bros. Yo llegué y me llamó, me invitó a su mesa y bueno, me propuso eso, me explicó que tenía ganas que ya en sus transmisiones, como se estaba estilando a nivel internacional, hubiera una persona que hubiera jugado fútbol o que hubiera entrenado y tal, para analizar un poquito técnicamente que eso era hacia dónde iba encaminada las transmisiones. Bueno, ya Edgar desde aquel año también ya estaba pensando en eso. Y obviamente, ¿qué otra respuesta le iba a dar, Ricardo? Y la primera vez que transmitiste, porque yo siempre he dicho que el papel de comentarista es un papel jodido, porque tú tienes que tener la habilidad mental para en poco tiempo decir algo interesante y te dan solamente segundos para lo que tú vas a decir, porque tú puedes estar preparando tu comentario, pero resulta que el narrador o el comentarista que está antes que tú lo dijo y te deja a ti sin pie. A ti te toca ver qué inventas, María. Inventas sobre la marcha y no quedarte callado. Y además con algo especial, o sea, como era Edgar en sus transmisiones, o sea, él no se limitaba exclusivamente a narrar el partido, él también comentaba y en varios momentos criticaba. Y comentaba locuras, vainas que me imagino que tú no estabas de acuerdo. Y entonces Edgar, y además si criticaba a un jugador por algún concepto que él creía que era correcto, y en cambio yo estaba viendo otra cosa, y entonces cómo sutilmente no ir a chocar al aire directamente así, con un concepto que él acababa de decir, con algo totalmente lo contrario, pero decir algo coherente. Entonces no fue fácil al principio, pero sabes que tuve con Edgar, que me encantó y además me hizo sentir muy bien. Él me reconoció inmediatamente como la persona que iba a hablar de fútbol y así lo hizo saber en el grupo de trabajo y me lo hacía saber a mí personalmente. Y además me permitía, por ejemplo, pedirle un cambio cuando él estaba narrando y yo veía algo que decía Edgar, y inmediatamente, porque hay locutores y narradores que no les gusta que, o incluso hay transmisiones donde normalmente uno no interrumpe al narrador. El narrador es el que tiene que dar el cambio. Javier, estas personas como él, que uno los ve que son unos bacanes, súper chéveres y gente con un sentido del humor, son obsesivos en su trabajo, ¿no? Son perfeccionistas. O sea, algunos dicen, hombre, el man como compañero de mal humor es grosero. No, yo creo que él no es grosero, es la perfección. ¿No te parece que tienen ese común denominador? Además, Edgardo no era así como lo veía la gente, como el personaje que era dicharachero, popular, carismático, vistoso hasta en su vestir, las cosas que decía. No, acá era un súper profesional. Acá tenía ya una faceta mucho más seria, más disciplinada, no solamente con él, con su cuidado de su voz, su comportamiento, sino también en la organización de la transmisión, quién se encargaba de tal cosa, quién cometía errores, y hasta muchas veces al aire era capaz de corregirte y de manera firme, vehemente, si estabas cometiendo alguna imprudencia, algún error. O sea, estaba ahí en el plan, afuera del personaje, era un profesional, un hombre capaz de organizar todas las cosas, ¿no? Totalmente distinto a lo que transmitía como el personaje, como el gran narrador que era. Lo que pasa es que, vea, yo he estado haciendo un curso acelerado de periodismo o de comunicación y ahora con Wilder nosotros estamos media hora antes no, 1 hora, 2 horas antes en la producción del programa, cosa que no me pasaba antes. Yo antes llegaba a la emisora, es más, eso sí, nunca me vas a ver con un papel en la mano porque a mí tú me encasillas y me pierdes. Es más, de hecho, mis neurosis están relacionadas con eso. Yo no puedo pasar un puente porque el puente me encasilla a no poder volver. Yo no puedo pasar una autopista que tenga vaina, eso me lo dijo un día un psicólogo. Digo, Ñera, el problema es que te encasille. Entonces, Ñera, si a mí alguien me dice, tú no te puedes levantar de aquí, ya, me genera neurosis porque me dan la gana de levantarme y de irme. Entonces, a mí lo que no me tiene que encasillar, pero bueno, no me voy a comparar ni más faltaba con un grande como Edgar Perea, pero quería hacer un poquito sobre tu crónica, quería destacar algunas cosas y las personas que no la han leído,
que las lean. Wilder, no veo que aparezca nuestro amigo Eddie. No sé si tuvo algún No, inconveniente. tuvo un inconveniente, lo estuve conversando con él, me Ah, dice ok, que ok. hablamos con que para mañana estará disponible de manera, para hablar con nosotros estará disponible porque se le pasó un momentico el tiempo y estaba solucionando una cuestión. Bueno, esperemos que sí, porque Eddie después se enoja conmigo porque me dice que yo lo llamo. Yo quiero que él sea un panelista nuestro. Y los Claro. panelistas nuestros, que en este momento serían usted, profesor Castel, Eddie, el doctor Portuano, Wilder y yo, tenemos, comillas, la obligación moral o no sé, laboral, porque económica no la hay, porque no hay ningún tipo de relación laboral de estar acá. Y si no vamos a estar, por lo menos avisemos. Entonces le agradezco a Eddie. Por ejemplo, fíjese, el doctor Portuano hoy ni avisó ni nada. Entonces yo no es que me enoje, ni que tenga mal genio, pero lo único que le pido, hey, avísenme si Claro. cuento con ustedes o no, y disculpen que esto lo diga al aire, pero es lo único que les pido, Javier. Por Oye, ejemplo, tú a mí, Carlos, que eres uno de los tipos que más experiencia tiene en esto, cuando tú vienes, tú eres el primero que me avisas, o no sucede así. sí, total. Yo creo que debe ser así, es lo mínimo que hay que hacer. Entonces Oye, ustedes Carlos, hoy me regañan los dos portuanos que sí. ausentes sin aviso. Oye, Carlos, para sacarte un poquito de este tema, pero y porque me No, quedó pero me algo. regañen de que quítesela del doctor Sí, Portuano, por no, favor. Él con usted es muy injusto. sí, señor, ¿No? es muy Exígale drástico, por le da profesionalismo. rejo. Y después viene y quiere insultar a todo el mundo aquí. Entonces, ¿qué Así hacemos? es. Oye, pero entre otras cosas, porque no aparece si está aquí tranquilo, bien cuidadito, bien guardadito, está en Barranquilla. Nada, él es de Díaz. Me dijo el otro día que estaba y que haciendo oficio. Yo no creo que Ok. Portuano haga oficio. Que hay que Y no, barriendo. Yo no lo veo, se me han barriendo. ¿Usted ve al doctor Portuano barriendo? no. Y tampoco lo veo en sus, digamos, aventuras naturales propias de cuando está en otros lugares. Tampoco lo veo en eso porque no puede salir, así que no, tiene que Bueno, quedarse en le la aclaro casa. también porque aquí hay mucha sensibilidad. Cuando Claro. nosotros vamos entrando poco a poco, es como una manera de, ya después cuando estamos los cuatro desarrollamos las cosas. No es que Sí. uno ponga a esperar un panelista, no. ¿Usted está de acuerdo conmigo, profesor Castel? Total. Así O sea, que, sí, yo te es para meter como para llegar a un orden y después todos coincidimos. Oiga, profesor Castel, bueno, esperemos tener a Eddie por acá, que es un tipo muy interesante y tiene una visión muy chévere de la no, vaina. pero Edgardo, ¿sabes qué? Ya para finalizar, porque me diste pie para hablar, algo que tú estabas hablando de lo que tú sientes por la comunicación, y Edgar una vez me dijo a mí, y ahí lo expresé en la columna, que él realmente él sintió en algún momento de su vida que él tenía condiciones atléticas y físicas y técnicas para llegar a ser un deportista de buen nivel. Y que es muy probable, yo me quedé con esa expresión de él, y es muy probable, después dije yo, que toda esa emoción que él después trasladaba en los logros, ¿verdad? De los deportistas colombianos, muy probablemente él allá en su mente, en su cabeza, lo que estaba era transmitiendo aquellas imaginarias gestas de él, como el deportista que no llegó a ser. Yo probablemente usted, doctor Barreto, usted lleve el Fabio Poveda, lo lleva ahí en el cuerpo, porque usted fue primero admirador, oyente, hincha, furibundo de este tipo de periodistas, pero además tuvo la fortuna, la vida le dio la fortuna de relacionarse con ellos, de convivir con ellos, de estar, de compartir. Entonces, es posible que uno, de alguna manera, Edgardo, traslade cosas que uno soñó haber hecho y ahora las traslada en este nuevo rol. Y me parece emocionante, además, eso. No sé, para mí me divierte, me parece enriquecedor y como ejercicio mental me parece chéverísimo. Y con Fabio, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en forma, que él llegaba después de los programas, de sus viajes, también era un placer sentarme con Fabio y yo le decía, bueno, cuéntame desde el momento que te bajaste del avión. Y Fabio, pues era un gran contador de historia. Uf. Sí, ay, por eso yo insisto a veces cuando estamos entrevistando a alguien, dime, no, pero dime el detalle fino, de en qué momento tal cosa y esa vaina. Pero bueno, hoy escribiste sobre la historia del fútbol, me pareció también interesante, ¿no? Oye, Edgardo, ¿sabes que hace como 10 años aproximadamente, no lo recuerdo exactamente bien, yo escribí algo sobre eso, sobre ese poder que el fútbol, un poder avasallante que el fútbol a través de los años de la historia iba avanzando y seguía y nunca se detenía y el fútbol no tenía vacaciones, el fútbol se veía en enero, febrero, marzo, abril, diciembre, en todo, el fútbol acaparó todo, el fútbol se transformó en el deporte, en el acto, en el fenómeno social, económico, cultural del siglo XX y entonces escribí eso y traje a colación algunos datos de cómo fue evolucionando el fútbol en distintos aspectos
y rematé el escrito diciendo, y que siga, y que no se detenga, y bienvenido el invento del hombre, el ser humano creó esto, y bienvenido el fútbol. Bueno, no sabía yo en aquel entonces, Edgardo, que hoy, 10 años después, el fútbol sí se detuvo. Y no se detuvo parcialmente, porque hubo una época, ¿te acuerdas? Y los televidentes, los que nos están viendo, escuchando, el fútbol mundial, el campeonato mundial se detuvo tras las guerras mundiales, ¿verdad? La primera y segunda guerra mundial se detuvo nada más en los campeonatos mundiales, pero el fútbol después en los países y todo se siguió jugando. Hoy incluso, no. Profesor sí. Castel, el fútbol como tal se detuvo parcialmente en Europa porque los torneos en América siguieron disputándose. Aquí las 3 Copas América que ganó Argentina con Di Stéfano, Rossi, La Bruna, claro, la ganó en los 40, que era la mejor época argentina, una de las mejores épocas del fútbol argentino. Uf. Bueno, todo eso, a propósito ahí, para hacer un paréntesis, todos esos grandes jugadores de esa época, Wilder y Edgardo, Colombia tuvo el privilegio de recibirlos y de tenerlos aquí. Y es posible que muchos del génesis del amor por el fútbol, ese bien jugado, estético, espectacular que se tiene generalmente, en Colombia, haya venido de la información que recibimos nosotros de los abuelos, de los tíos que vieron jugar a esos monstruos que usted destacó y que estuvieron en la época famosa del Dorado. Pero para decirlo, Edgardo, después ahora yo me pregunto, bueno, ¿y cómo? Bueno, el virus, este bendito virus, fue capaz de detener al fútbol. El fútbol en este momento sí está detenido totalmente en todo el mundo y el balón está estático, quieto, dormido. Bueno, y quise escribir hoy sobre eso porque la verdad es que me retrotraje a aquel escrito y dije, bueno, bien, el mundo y las cosas cambian. En aquel entonces yo pensé que el fútbol seguía y seguía. Profesor Javier, hoy tengo 2 personas de fútbol que un poquito más adelante, por intentar llevar una mecánica del programa, por la variedad de temas que tenemos, por eso es que todavía no los hemos traído al panel, pero ahí están. Agradecerles que nos están acompañando. Le contaba ahorita, le dije que estaba el profesor David Pinillo, estaba Raúl Chaparro y estamos esperando que Roberto Peñalosa, que lo invitamos, también tenga la posibilidad, pero como para ir agotando temas y no hacer una locura de todas las cosas que nosotros manejamos, me voy a permitir invitar a un amigo que en España hace como 10 días, no sé si tú estuviste y viste la entrevista o el testimonio de Eddie Echeverría, que él fue COVID positivo y no solamente fue COVID positivo, estuvo en UCI y estuvo bastante mal y nos contó una cantidad de cosas que él vivió, prácticamente un testimonio interesante. Nosotros los médicos que a veces creemos que las enfermedades le dan a los demás y no a nosotros, Eric fue una persona que vivió todo esto. Nuestro amigo Sergio García también tuvo la oportunidad de hacerle un reportaje muy interesante. Esta entrevista que tuvimos con Eric ustedes la buscan, Todos Juegan Quilla o Todos Juegan Barranquilla. ¿Cómo es que aparecemos en YouTube, Wilder? Bueno, Wilder no está por ahí. Lo buscan y ahí tenemos ese testimonio, pero hoy quise llamar a Eric para que nos cuente un poquito cómo está el tema ahora mismo en España, sin caer en quedarnos en el tema COVID, porque hoy tenemos un tema deportivo ahí pendiente. Entonces, buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás, Javier, Castel? Bueno, encantado de conocerte. Qué placer. Bueno, aquí, ¿cómo seguiste de salud? Ricardo, corresponsal desde España. Claro, desde Valencia. De Valencia. De Valencia, España, sí. Bueno, pues nada, ¿qué quieres que te comente, Ricardo, sobre la situación actual, cómo se está viviendo ahora mismo nuevo comienzo de semana? Si quieres, pues te voy organizando. Dime primero desde el punto de vista médico, ¿qué nuevo se está haciendo? La última vez quedamos en que se estaba haciendo el triconjugado con el antipalúdico, un antibiótico y unos antirretrovirales. Eso ha quedado ahí, ¿no? Eso se sigue manejando igual ahora mismo, se sigue manejando igual. Se está manejando totalmente igual. La están atacando con el tema de los corticoides enseguida, si me hago entender, para que no haya complicaciones, porque se está demostrando de que la parte antiinflamatoria que produce este virus es lo que mata a la gente. No tanto es como tal la neumonía, sino es la respuesta inflamatoria, la carga de macrófagos que se da en el momento y ocasiona toda esta patología, o sea, todos estos síntomas severos. Ok, muchos pacientes están saliendo adelante con esto, ¿no?
Sí, está saliendo con esto, están saliendo completamente. Sí, están saliendo de Ahora mismo no hay colapso ya del sistema en España, ¿no? se ha bajado el colapso. Yo creo que estamos en la meseta ahora mismo. Ya se están desocupando el tema de las UCIs. Se están desocupando algunas camas ya en Madrid, se están comenzando a desocupar. Pero no hay que bajar la guardia porque hay que comenzar a descender esta meseta. Hay que comenzar a descenderla. Bueno, don Eric, y ahora sí cuéntame la parte social. Creo que España terminó ayer la cuarentena, antes de ayer. ¿Cuándo fue? No, pero a ver, no. Se ha estipulado que 2 semanas más de cuarentena y se ha comenzado esta semana a entrar los trabajos no esenciales. ¿Cuáles son los trabajos no esenciales? Son la parte de la industria, la parte industrial, la parte de carpintería, fontanería, toda esta parte de electricistas, pero con ciertas normas higiénicas que deben de manejar. De momento seguimos en cuarentena 2 semanas más, hasta el 27, creo que es el 27 de abril, se sigue aquí en España, y han tomado unas medidas higiénicas de repartir, han repartido en el día de ayer, comenzaron a repartir 10 millones de mascarillas en todos los servicios públicos de toda España. O sea, al momento de coger un tren o un metro o un autobús, hay personal voluntario y de la policía repartiendo mascarillas para utilizar el transporte. Yo creo que en un futuro inmediato las mascarillas van a ser parte ya de la vestimenta permanente de todos nosotros. Saldrán mascarillas con motivitos, con colores. Pero y de acuerdo a... ya, Edgardo, Ya ya existen. están haciendo motivos, ya con algunos Sí. motivos así para hacerlo un Incluso poquito más. eso existía desde antes de que surgiera todo esto del COVID y eso, porque empezó a surgir una moda de usar tapabocas preferiblemente negros. Digamos que relacionados más que todo con la cultura de esto, de los otaku, de los otaku más que todo, porque de gente que le gusta mucho los animes japoneses y esto, le empezó a surgir una moda con respecto a eso. Ya existen muchos tapabocas personalizados, si se quiere llamarlo de alguna forma. Oiga, don Wilder, a mí algún momento viendo la vaina, y como a nosotros nos gusta mucho el carnaval, yo pensé adaptar mi disfraz de monocuco, que me protegía totalmente, pero yo llevo ese disfraz de monocuco a la clínica y me echan. Pero fíjate, el disfraz de monocuco tiene la capacidad de aislarte, ¿no le parece, profesor Castel? Usted se lo hubiera puesto. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí. Oiga, ahora el problema es que nos están dando los instrumentos para separarnos del paciente o prevenir, pero realmente son incómodos. Hay uno que parece unos baldes de plástico que le rayan a uno todo esto, pero bueno, hay que hacerlo por el bien de todos. ¿No le parece, don Eric? Sí, de verdad que eso hay mucho maltrato, pero es que es lo que tú dices, Ricardo, de que hoy en día, mientras que no aparezca la vacuna, vamos a vivir con los tapabocas, ¿sabes? Ya. Oye, Eric, ¿tú en algún momento pensaste, dijiste, mierda, ya me voy? Dime la verdad, sí, porque yo estoy bastante asustado. Un momento, como dices tú, como dices en Barranquilla, que se siente el bolero en el hombro, un poquito, pero bueno. Son situaciones difíciles que te pone la vida, tío. Creo que, bueno, se sale adelante, pero sí se piensa. Eddie, ¿ha tenido en estos días alguna secuela? ¿Has sentido algunas secuelas No, nada, no, de verdad que no, ninguna. Estoy esperando ahora mañana que me hagan la prueba para ver si salgo negativo para poder ir a trabajar, porque como yo trabajo con personal ya de paciente, entonces lógicamente tengo que hacerme la prueba, porque es obligatorio a todo personal de salud, médico y enfermera que han estado enfermos, de hacerle la prueba y que si salen negativos ya te vayas a incorporar al trabajo. ¿Ya? Bueno, tú quedas, ya tú eres negativo, o sea, no vas a ser negativo porque van a seguir lo que determinamos con las pruebas, ¿cómo se llama? Con las pruebas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a quedar permanentemente en tu corriente sanguíneo. Claro. Ahora te hago una pregunta que se me ocurrió el otro día y a veces parecen preguntas tontas. ¿Cómo medimos que ya tú, más allá de que tuviste la enfermedad, que tú no eres contagioso? Yo sintomáticamente, y estuve hablando con otro médico, otro colega también barranquillero infectado, hospitalizado también de igual forma conmigo, el dolor en el pecho, Edgardo, la sensación esa de ahogo, ya porque es que causa un dolor aquí, o sea, toda la parte externa. Bueno, está bien, eso es importante. No, mi pregunta es, ¿cómo sabe? Porque yo ayer hice una propuesta que como hay tanta gente que va a quedar desempleado,
y nosotros digitalmente no tenemos tanto acceso, a las personas que dieran positivas con el PCR, aislarlas y contratar, ya que no tenemos tanta prueba, a 100.000 personas que están desocupadas y ponerlas a seguir toda la historia de contaminación que ha podido tener esta persona en los 10 días anteriores. Entonces alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué condiciones tienen que tener esta persona? Bueno, ante todo, las medidas higiénicas de protección. Pero mi pregunta va, y discúlpame, pronto estoy en algún error médico. Ya tú eres portador sano porque tuviste la enfermedad y tu cuerpo desarrolló las defensas. Sí, Tú ya perdiste la capacidad de contagiar a otro. Sí, se pierde, si sale negativo ya perdió la capacidad de contagiarlo. Porque si aquí se hablan de 2 semanas, después de los síntomas, ya de que los síntomas desaparezcan, 2 semanas, a partir de la segunda semana ya dicen que no, la carga viral es muy baja. O sea, tú desarrollas la memoria inmunológica, pero dejas de ser contaminante. Deja de ser contaminante, correcto. Ok, mire, don Eric, yo sé que a usted le encanta el fútbol. Voy a invitarlo que usted comparta con nosotros, con gente de fútbol que tenemos por acá. Bueno, teníamos al amigo Javier Castel, ¿no? El gran Castel. El profesor Javier Castel. Tenemos a Raúl Chaparro. Wilder, el Galaxy es... Estoy averiguando quién es el Galaxy, porque ya le confirmo quién es. Bueno, vamos a admitir de todas maneras a Raúl. Raúl fue jugador del Junior, campeón del primer campeonato aquel, Javier, que fue cuando fueron los campeonatos cortos. ¿Te acuerdas que antes se jugaba un año? Claro, de enero a junio del 95. Ok, Raúl Chaparro, gran jugador del Junior, lo recuerdan, me imagino. Tuve la posibilidad de ser director técnico de Raúl en el año 98. Raúl, buenas tardes. Farfán, hola Farfán, que tengo una charla aquí con un periodista. Espérate un momentico, Raúl. Oiga, que está escuchando, profesor Chaparro. Wilder, hola Raúl, ¿cómo te va? Vamos ahorita fue almuerzo. No, buenas tardes. Y saludos para todo el panel del programa. Profe Javier, el médico Eric y Wilder, un saludo para ustedes. Gracias, okay. Raúl. Raúl, bueno, ya no sabía que había sido jugador del profesor Castel, te había dirigido. 98. Sí, en el 97, 98 el profe estuvo dirigiendo Junior y hacía parte de la plantilla. Pero Raúl, ¿estabas de Bancoquia o estabas de titular? Estaba de titular, pero llegó el profe y me mandó a brincar la banca. Profesor Castel, le están pasando, usted cuenta de cobro. Basura, después de tantos años. Profesor David Pinillo, buenas tardes. Buenas tardes, Edgardo. La verdad, muy contento de estar en el programa y sobre todo con gente amiga como ustedes. Sí, la verdad que te apreciamos mucho. A usted, lástima que el Robert ojalá y se comunique con nosotros para que entre, porque sería bueno hablar con ustedes. Y hoy yo le comentaba a Javier que uno de los problemas, que una mala costumbre que tenemos nosotros cuando hablamos con gente ligada al Junior, es solamente hablarle de Junior o que todo gira alrededor de Junior. Y yo esta vez quisiera sacarlos un poquito de ahí y preguntarle, antes de entrar en la vida de cada uno de ustedes, ¿qué estás haciendo actualmente, profesor Pinillo? Edgardo, hace 5 años yo conformé una escuela deportiva de formación integral, sobre todo buscándole ese espacio a la niñez y a la juventud nuestra, que tuvieran una forma como ellos canalizar su vida, su forma de ser. Entonces, conformamos la Escuela Deportiva de Formación Integral. Tenemos un grupo femenino y uno masculino en edades entre los 15 a los 18 años. Vamos bastante bien. Realizamos una formación integral con todos estos jóvenes, la misma que nosotros recibimos, primero en nuestros hogares y después con los grandes entrenadores que tuvimos a nivel aficionado y después a nivel profesional. Tuviste con el profesor, con el Zurdo López, ¿no? En un momento en este proyecto. Sí, yo regreso de Valledupar. Yo estuve dirigiendo el Valledupar de la primera vez. Tuve 1 año, 2 meses allá. Dejamos una muy buena escuela en toda la base de las categorías menores. Y realizamos una campaña muy buena.
éramos novenos cuando yo renuncié y me vine, éramos novenos en el torneo de la B, donde habían 7 equipos profesionales de la A en la B en ese momento. Y nosotros éramos novenos a un punto del octavo. Como te digo, hicimos una muy buena labor, dejamos una gran amistad con el doctor Gesualdo Morelli, el doctor Larrazábal, que era el presidente, con toda la gente. Así que nosotros en ese momento, cuando yo regreso de Valledupar, me encuentro a Miguel Ángel López, al profe, que tenía un proyecto en la Universidad Autónoma del Caribe, con un empresario, y bueno, realizaron todo eso y yo me sumo. El zurdo me llama y me dice que haga parte de eso, y como me encontraba en la ciudad, hice parte de un muy buen proyecto. La verdad que era un proyecto muy bueno, y sobre todo con jóvenes que a veces no tienen la oportunidad de quedar en el Junior, de quedar en el Barranquilla, y necesitan otro espacio. Y yo creo que ahí lo encontraron. ¿Cómo lo están encontrando? Con la escuela deportiva nuestra y como las muchas escuelas deportivas de formación que existen en la ciudad de Barranquilla. Pini, quiero invitar al profesor Roberto Peñalosa. Wilder, bueno, me salgo yo de la pantalla un momentico para que... Me salgo yo, Gato, si quieres, ¿vale? Bueno, pero quédate ahí en sintonía si quieres intervenir. Yo me quedo. Ok. Profesor Peñalosa, buenas tardes. Disculpe, ¿cómo le decimos? ¿El Cookie, Tico o el Bobby? Se me quedó pensando. Es el profe Peñalosa que tiene que activar el audio, porque lo tiene el micrófono silenciado. Bueno, fíjese, lo que motivó la bronca, entre comillas, de uno de mis queridos panelistas fue casualmente que yo le digo que antes del programa hagamos la prueba. Lo que pasa es que Robert creo que no podía. Profesor Roberto Peñalosa, ¿nos está escuchando? Claro que sí. Buen día, buena tarde ya para todos. Saludo especial al profe Castel, al profesor Pinillo, a Raúl, a usted, para sus compañeros, para todo el mundo. Bueno, no, por favor, gracias a ti por estar acá. El profe Pinillo estaba haciendo un recorderis, porque ya actualmente sabemos que tú estás en el Barranquilla. Roberto, sabemos que Raúl, bueno, para la gente que no lo sabe, Raúl, en este momento, ¿dónde estás desempeñando tu función como entrenador? Bueno, estoy laborando en divisiones inferiores de Junior Barranquilla. Estoy al frente del grupo sub-20 de Junior y acompañando todos los procesos que en cabeza de Robert estamos allá en Junior Divisiones Menores. Bueno, profesor Peñalosa, yo ahorita decía que el problema es que cuando uno quiere hablar con alguien que está en el Junior, todo lo lleva a la palabra Junior. Yo arrancaría por usted preguntándole, bueno, antes que todo, a mí me sorprendió un poquito como aficionado cuando a principio de año usted pasa al Barranquilla, la llegada de muchachos del señor Perea, me sorprendió un poquito porque uno esperaba otra cosa, pero en el fútbol, y entendiéndolo y hablando con gente de fútbol, a veces el hecho de que tú pases a una división menor no significa que estás bajando en tu nivel profesional. Y el equipo, usted es un empleado del equipo, probablemente el equipo en este momento, más allá de que hubiese hecho una buena labor en la primera división del equipo, te necesitaban en el Barranquilla. ¿Algo así sucedió o algo diferente? No, algo así. La verdad fue algo que no tuvo que ver de pronto con una decisión del profe Comesaña. Al contrario, fue una decisión tomada más personal, consensuada con la parte directiva del club, donde decidimos que en estos momentos era más importante estar en el Barranquilla y bueno, de todas maneras a mí me parece que ese paso por Junior siempre fue importante, fue de gran provecho, siempre viviré agradecido con el profesor Comesaña, con toda la gente de Junior, pero bueno, en estos momentos no solamente por la decisión del cuerpo de la parte directiva, sino una decisión personal, considero que era mejor estar en el Barranquilla. Un error que yo he visto que se comete en el fútbol. Por ejemplo, el profesor, que lloraba bastante, ¿cómo se llama él? Que manejó las selecciones colombianas. Eduardo Lara. Eduardo Lara, después de un paso por el fútbol de la primera línea en los equipos y en la selección, ya parece que quedan desechados
personas que tienen mucha experiencia. Y yo decía, ¿por qué él no puede volver a dirigir las selecciones menores de Colombia? O no sé, Javier, ¿qué opinas tú de eso? Sí, aquí solemos rotular, no, ni siquiera solo a los directores técnicos, sino a todos, a los seres humanos, los rotulamos. Este es tal cosa, este sirve para nada más para tal cosa. Solemos tener esa inclinación a limitar a las personas en distintas cosas que pudieran hacer. Entonces, claro, alguien que pasó por unas selecciones, que se destacó en largo trayecto en divisiones menores, inmediatamente lo encasillamos. Y el fútbol además es muy perverso en eso. A algunos técnicos nada más le da una oportunidad para designarlo. Usted sirve para tal cosa, usted sirve para asistente, usted no puede ser técnico primero, usted nada más sirve para divisiones menores. Pero además, con el pecado de que desvalorizamos el trabajo de, por ejemplo, en divisiones menores, cuando señalamos a algún entrenador, no, ese técnico solo sirve para divisiones menores, además lo decimos con cierto desdén y subestimando la maravillosa labor y la compleja labor que hay que hacer en divisiones menores, sino que lo digan ellos que están aquí ahora, Chaparro, Peñalosa, Pini, que han trabajado muchísimo tiempo con jugadores de edades menores. Cualquiera de los tres puede intervenir cuando quiera, ¿eh? Y es que es así como dice Javier. Después nosotros haber desarrollado una carrera deportiva como jugadores profesionales, de tener muchas experiencias y vivencias con grandes entrenadores, creo que todo radica en el fútbol base nuestro. Yo creo que en los momentos que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en categorías menores, fortalecimos esa parte, que ya la habíamos vivido en el junior, y fortalecimos mucho todos esos jóvenes que venían con sueños e ilusiones en categorías menores del junior, formándose. Y mira, que fue una cantera impresionante de jugadores que, es más, el junior que es campeón en el 2004, nada más tenía 4 jugadores que no eran formados en las menores, nada más Lucho Fernández, Omar Pérez, Riboneto, Juan Carlos Quintero. El resto, la base era nuestra, jóvenes formados acá con sentido de pertenencia por el club. Pero como te digo, nosotros hay que fortalecer el fútbol base nuestro. El fútbol base nuestro. El fútbol base nuestro trae muchas deficiencias, formaciones de hogar, alimentación, muchas cosas que tienen los jugadores nuestros. No tienen una orientación adecuada como por ahí la tuvimos nosotros. Nosotros por eso le tenemos que dar gracias a Dios la calidad de padres que nos dieron, porque primero nos dieron una formación de hogar con valores, con la formación que es, y después nos dieron la oportunidad de llegar a muy buenos colegios, de tener una formación, fortalecerle unas buenas instituciones educativas. Y después cuando llegamos al fútbol profesional, lo que dije, encontramos grandes formadores en las menores, como lo estamos haciendo nosotros, todo el grupo que está acá, como lo hizo Javier, porque Javier tuvo la oportunidad de trabajar en Unicosta, después ser campeón con Unicosta, que todo el mundo no tiene un logro de ser campeón, y después hacer una labor de formación, porque cuando yo llego a Unicosta, que vengo del Táchira de Venezuela, me encuentro con Javier y un grupo de jóvenes con algunos de experiencia, como su hermano Tom Francisco, poco de experiencia, nada más habían 2, 3 con experiencia, el resto eran jugadores jóvenes, y Javier también sabe que a él le tocó hacer una labor de formación fuerte en Unicosta para ser campeón. Entonces yo creo que todo está en fortalecer el fútbol base nuestro del Atlántico y de Barranquilla. Yo he escuchado muchas veces al profesor Agustín Garizábalo, que ustedes saben quién es, que el problema es que a veces él antes de ver un jugador de fútbol, cuando ve a alguien que tiene algunas cualidades, él inmediatamente intenta ir a la casa de este jugador y conocer su medio familiar y ver qué debe reforzar ahí. Y eso coincide mucho con lo que tú dices. Yo le quería hacer una pregunta al profesor Peñalosa, que él ha manejado muchos jugadores del Barranquilla, que es el paso antes de llegar al Junior, y ha estado en la primera división también. Profesor Peñalosa, algunos jugadores que usted ha visto con todas las características del Barranquilla y pasan al Junior, que han sido una gran cantidad, ¿por qué no trascienden en el primer equipo del Junior? Yo le podría nombrar como 8 o 10 jugadores
que después se diluyen en equipos colombianos y que ni siquiera son titulares allá y uno les pierde el paso. ¿Qué puede estar pasando en estos jugadores? Bueno, esto que pasa en algunos de esos jugadores, no solamente pasa con los jugadores que formamos en divisiones menores, pasa en todo el fútbol a nivel internacional, porque no pueden trascender todos los jugadores. Pero sin duda alguna yo considero que a esos jugadores les ha faltado confianza, les ha faltado más participación en cuanto a lo que genera Junior. Sin duda alguna Junior tiene otro tipo de objetivos. Estos jugadores, como están en el Barranquilla, tienen un trato diferente. Nosotros le damos más valor a lo que es la parte humana. Estamos más pendientes a ellos. Se les mejora en cuanto a todo su entorno familiar, su entorno social. En fin, el equipo, el Barranquilla Fútbol Club y sus divisiones menores no solamente está pensando en lo que puede dar el jugador o el jugador solo en la parte deportiva, sino que también pensamos mucho en la persona. Entonces, cuando llega Junior, que es un equipo donde obvio hay otro tipo de objetivos, otro tipo de metas, sienten el cambio, y a veces hay jugadores que no tienen los hombros fuertes para soportar ese tipo de cambios. Y en cuanto a lo deportivo, sobre todo por el tipo de lo que estamos hablando, de estas metas y objetivos que tiene el Club Junior, a veces no tienen esa seguidilla de partidos. No es lo mismo un jugador que tenga 10, 20, 30 partidos seguidos que uno que juegue uno cada 6 meses o cada 3 meses, o que no se sientan valorados, que muchas veces pasa. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, con Cuadrado. Yo me acuerdo de Cuadrado. Cuadrado era un jugador en Medellín normal, tenía sus equivocaciones, pero lo respaldaron y siguió un proceso que jugó 1 o 2 años seguidos, y fíjense dónde está Cuadrado ahora. Entonces, creo que también a veces por el tema de la exigencia de los periodistas, exigencia de resultados, a veces hace que ese tipo de jugadores no tengan la seguidilla de partido o la confianza de un proyecto como tal. Y eso a veces hace que de pronto el jugador no explote. Eso es una razón. Existen, me imagino que muchas, con relación a que ese jugador no pueda tener esa trascendencia que algunos la tienen. Javier, para no monopolizar yo la charla, y como sé que tú ahorita tienes que ir a Blue, me gustaría que... No, y quiero preguntarle especialmente a Chaparro, sé que Peñalosa también, David, es de esta generación de entrenadores del patio, que además de su experiencia como jugadores, le agregaron una buena porción de estudios. Entiendo, Peña y Chaparro, que lo hicieron en Argentina a través de la Asociación de Entrenadores de Argentina. Es decir, le han incorporado algo que a lo mejor en algunos años anteriores a una generación de entrenadores o no podíamos, o no quisieron, o no quisimos, o por cualquier razón pensábamos que esa otra parte era muy importante en la dirección y en la formación de jugadores. A mí me llama la atención que ellos sí han incorporado, sí le han llamado la atención de esa experiencia académica. Ustedes piensan que por dónde van, que le han incorporado al trabajo aquí en el estudio. Y además, y esta es una segunda pregunta que quiero pensar que la gente que toma decisiones en los equipos en Barranquilla haga aprecio de esa capacitación de ustedes, ese esfuerzo de ustedes, y ya los miren desde otra óptica, los miren de otra manera. ¿Ustedes sienten eso? Hay 2 preguntas en una. ¿Qué les han incorporado de la parte académica? ¿Qué les ha servido para potenciar a su trabajo? Y la otra, ¿cómo sienten ustedes que ahora los están viendo como entrenadores mejor formados? Profe, yo creo que hasta de pronto también ha tenido mucho que ver la facilidad. Creo que hay un poco más de facilidad en cuanto al estudio. No es que la gente de antes no se quería capacitar, sino que de pronto hay un poco más de facilidad. Nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de estudiar eso. Mientras yo estaba jugando, yo estudié el tema de la AFA. También me gradué de licenciado en Educación Física acá en Colombia, Barranquilla, y hice el del tecnólogo en entrenamiento deportivo del SENA. Yo creo que todo ese tipo de cosas lo han ayudado a uno, sobre todo en la pedagogía, sobre todo en la manera de uno expresarse, o la manera uno de enseñar, las diferentes maneras de enseñar. Porque en cuanto al fútbol, la verdad, de esas vivencias no se ven más bien en lo que es uno lo tiene en su práctica. Pero sí, obvio que uno va aprendiendo el tipo de metodología, la manera de enseñar,
en fin, otro tipo de cosas que verdaderamente se necesitan a la hora de tú entender sobre todo al jugador y saber qué tipo de entrenamiento le puedes brindar al jugador en cuanto a la biología, en cuanto a, en fin, en cuanto a muchísimos aspectos que hay que entender del ser humano. Y obvio que sobre todo en la parte del Barranquilla Fútbol Club, en cabeza del senador Arturo Char, nos hemos sentido, bueno, en lo personal me he sentido muy valorado. Es un club que valora verdaderamente al ser humano. Nosotros, uno de las maneras que entrenamos el microciclo estructurado es teniendo en cuenta de que valoramos mucho el ser humano, y este club valora mucho el ser humano, está muy pendiente de que tú puedas entregar el 100%, que tú puedas estar bien, no solamente uno como entrenador, sino los jugadores, sobre todo los jugadores, están muy pendientes de ellos. Entonces, nosotros, sobre todo, lo hablo a nivel personal, me siento muy satisfecho con el valor que nos han dado el Barranquilla Fútbol Club. No sé si Chaparro. En cuanto a lo que Javier consta de que somos o pertenecemos a esta línea nueva de entrenadores que tienen un respaldo en cuanto a lo académico, es bien importante cuando tú estás a nivel formativo, en el cual tienes que manejar, como lo decía Robert, lo que es la pedagogía, lo que es la metodología, porque una cosa es comunicarse, pero otra cosa es enseñar, y otra cosa es que el alumno, en este caso el jugador, quiera aprender. Porque no se trata de lo que uno quiere enseñar, sino de cuánto quiere el jugador aprender. Y en ese sentido, habría que combinar esa experiencia que tuvimos como jugadores a nivel profesional, en el cual podemos impartirle algún conocimiento por vivencia y experiencia, pero también algún conocimiento por información y por estudio. Ya a nivel profesional ya se maneja un poco, de pronto, profe, tú tuviste la oportunidad, igual que David, Robert lo está haciendo ahora, el manejo de grupo. Ya a nivel personal, por ahí se decanta uno más con el manejo de grupo, pero a nivel formativo hay uso de pedagogía, de metodología, en el cual uno se apoya para instruir a estos muchachos. Ahorita Roberto decía algo interesante. Creo que está el profesor Lucho Bravo, cuando aparezca en pantalla lo invitamos, de que el jugador que llega a la primera división hay muchos factores por los cuales termina no triunfando como ha sucedido con otros. Por ejemplo, el caso más reciente, este muchacho, el que está en Portugal, ¿cómo se llama? Luis Díaz. Este muchacho llegó al Junior y llegó para quedarse. Debe haber algunos factores personales y una cantidad de cosas, pero entiendo, a mí me sucede a veces como médico radiólogo, que llegan una cantidad de tecnólogos nuevos, pero ay, doctor, téngame paciencia. Yo le digo, no, ya tú estás devengando un sueldo de esto. Se supone que tú tienes que estar formado. Seguramente que en el fútbol no es así, porque en el fútbol no se termina nunca de aprender, como en la vida. Pero a cualquiera, no sé, el profesor Pinillo, hacer una pregunta, o vamos a hacérsela al profesor Lucho Bravo para ponerlo enseguida en el panel. Profesor Lucho Bravo, ¿qué porcentaje cree usted que debe tener un jugador en su fundamentación para llegar al fútbol de primera división, para llegar a la primera división del Junior? No a las inferiores, sino ya para debutar en el Junior grande. ¿Qué porcentaje de fundamentación? Buenas tardes, un saludo para todos, a los muchachos, a David, a Chapa, a Roberto, al profesor Javier Castel. Yo creo que para llegar al fútbol profesional, un jugador debe ir con un 90-95% de esa fundamentación. Para que el entrenador de primera categoría o el entrenador del equipo de la A no pierda tanto tiempo en correcciones que, comillas, debiera tener el jugador ya involucradas en su formación. Profesor Pinillo, usted se ha llevado sorpresa con jugadores que usted los dirigió en el Barranquilla o en las divisiones menores, y cuando usted mismo lo estaba dirigiendo en la mayor, no era nada que ver con lo que usted tenía antes. No, ya ellos, primero que todo quiero comentar algo. Yo tuve la oportunidad de que el Junior me brindó cursos, capacitaciones en Bogotá y en muchos lugares de Colombia, y eso se lo tengo. Por eso soy un agradecido con el Junior, porque desde el año 98, que Javier era el técnico de Junior en ese momento, comencé a asistir a los entrenamientos, a capacitarme, a preguntar,
al difunto Juancho Noguera, después llegó el zurdo López con Lucho Grau como su asistente técnico y Juan José Ordóñez, después Juan José Peláez. Siempre estuve cerca preguntando, aprendiendo, y yo creo que eso me fortaleció mucho. ¿Por qué? Porque yo hice a la vez la parte teórica, todo lo que yo preguntaba lo anotaba y lo iba grabando, y además la parte práctica, que estaba en el terreno de juego al lado de grandes entrenadores que ya llevaban un recorrido en el fútbol profesional. Entonces eso me sirvió mucho a mí, además de todo lo que yo fui a Bogotá y todas las capacitaciones que me brindó el Junior de Barranquilla en su momento. Entonces yo creo que el jugador nace con un don. A uno le van enseñando, el jugador de fútbol necesita tener un TIC, el famoso TIC, técnica, inteligencia y comunicación. La técnica, uno nace con un don. Nosotros nacimos con un don para jugar bien al fútbol, y después de la técnica viene la inteligencia para jugar. ¿Cómo se fortalece la inteligencia para mí? Estudio, el estudio. Tienes que ponerlo que estudie, que se preparen para que desarrollen un más su inteligencia. Después la comunicación es en el terreno de juego, hablar lo que hacíamos nosotros. Te dan, estoy solo, todo eso. Eso se ha perdido en el momento. Pero eso hay que inculcárselo al jugador. Por eso nosotros que tuvimos la oportunidad de primero fortalecernos en la calle, después llegar a una institución con la organización del Junior, con buenos entrenadores, después a nivel profesional, para nosotros fue más fácil entregarle todas esas enseñanzas a esa generación que nosotros fuimos formando en los momentos que iban llegando. A medida de los años que íbamos trabajando, iban llegando jugadores que fuimos fortaleciendo, y bueno, yo creo que si aquí se hace una estadística de los jugadores que el Junior, jugadores no solo barranquilleros y atlanticenses, sino costeños en general, porque es que es toda la región Caribe, los jóvenes que hemos tenido acá. Yo creo que el Junior ha tenido una gran cantidad de jóvenes que, si uno mira bien, Junior ha tenido una base fuerte, incluso que han vendido al exterior después. No, pero Barreto, los jugadores, mira, yo me llevé una grata sorpresa con Teófilo Gutiérrez. Yo puse a debutar a Teófilo Gutiérrez en el año 2007. Y el Teófilo que después me encontré no era ni sombra del que yo había hecho debutar. El recorrido, las enseñanzas, los entrenadores que tuvo. Por eso yo nunca he creído que uno hace jugadores. Yo creo que hay muchas cosas por las que el jugador pasa, por muchas manos, por muchas circunstancias. Y el Teófilo Gutiérrez, que yo debuté después que lo volví a encontrar o que lo volví a ver, era un Teófilo totalmente distinto, y así pasa. Y yo me imagino que si nosotros volvemos a tener a Vladimir Hernández, vamos a encontrar un jugador distinto. El jugador va progresando, el jugador va llenándose de información de acuerdo al entrenador que vaya teniendo. Claro, así es. Bueno, eso es sí, ustedes lo saben más que uno, pero a mí me llama la atención que a veces hay un montón de jugadores, lo que pasa es que no vienen los nombres, no me vienen a la cabeza, y aunque fuese así no los nombraría, que vienen con muchas expectativas. Por ejemplo, Arsenio, que es un periodista que trabaja mucho sobre las divisiones menos inferiores, me dice: Barreto, en el Junior hay un número no sé 4 que ese la va a romper, y resulta que ese jugador nunca llega. No sé si ya pasa por esa estructura mental del jugador, porque estoy seguro, ¿no? Como dice Lucho, es cierto recorrido después, obvio que se le va a notar, pero yo lo pongo el ejemplo en menor tiempo. O sea, un jugador que tú tuviste hace 6 meses en el Barranquilla y después lo tienes en la... por ejemplo, Robert, profesor Peñalosa, ahora que estuvo, usted alcanzó a ver algunos jugadores que cuando estaban contigo en el Barranquilla, más allá del abrazo y de todo el apoyo que se le da, no era lo mismo en el fútbol profesional. O sea, el fútbol profesional no es para todo el mundo, el fútbol de alta competición. Obvio que son ambientes diferentes. Para mí el jugador de fútbol, así como dice Lucho, o sea, a medida que va pasando el tiempo, que van teniendo partidos, que va teniendo unidades de entrenamiento, él tiene que ir mejorando y tiene que ir adaptándose. El jugador del Barranquilla o de la B o cualquier jugador que sube de categoría tiene que adaptarse. Pero la única manera que el jugador se adapte, considero yo, que es jugando, teniendo competencia. Pero es muy difícil sacar tú un dictamen, un resumen de un jugador si no compite. Entonces, pero yo considero que los jugadores que han tenido la competencia en Junior
la gran mayoría de los que han subido últimamente han dado un buen resultado. A Willardita, Gabriel Fuente, Luis Díaz, Daniel Moreno, en fin, la verdad no me acuerdo todos, pero los jugadores que han tenido esa participación han podido adaptarse y sobre todo producir, que es lo más importante. Yo considero de que aparte de esta condición técnica, ese don que Dios le da a uno para jugar un deporte como el del fútbol, cuando tiene un plantel profesional, porque a nosotros nos pasó, si no nos hubiese pasado, uno no tiene nada que opinar ni decir, pero es que a nosotros nos pasó a los que estamos aquí, a los cuatro, a Lucho, a Raúl, a Roberto y a mi persona. O sea que Javier, Javier también estuvo. Ah, y Javier, claro. Ah, poner a Javier de suplente. ¿Qué? No, porque es que Javier creo que ahora se fue, como está en otro nivel, se fue para Blue y tiene miedo que yo lo comprometa. Ah, mentira, miedo no. Pero como él ya está del otro lado del mostrador, ustedes están ligados todavía a la parte futbolística con algunas preguntas pringamoseras. Entonces me parece que él huyó porque yo lo tenía amenazado. Pero adelante. Ya salió, bro, ya salió. Es un placer estarlos escuchando a ustedes. Profesor Grau, dirija usted la conversación. No, conversaba o comentaba David y Roberto. Mira, una cosa va de la mano con la otra. El caso de Fuentes, para poner un nombre. Fuentes llegó, jugamos contra Nacional, si mal no estoy, Roberto, debutó y lo hizo bien. Eso es un voto de confianza que adquiere el jugador para él y que adquiere el entrenador. ¿Ves? Porque muchas veces hay jugadores que uno los coloca, debutan y les va mal y por ahí empiezan la duda del hincha. Y nosotros los entrenadores también entramos en duda. También entramos en duda porque empezamos a decir o a manejar al jugador por la inexperiencia, ¿no? Que no tiene experiencia, que bueno, pero todo el mundo tiene que adquirir la experiencia jugando. También, cuando nosotros debutamos no teníamos ninguna experiencia. Tú debutaste un partido y fuiste la figura de la cancha. Sí, pero fueron nosotros teníamos carácter, Lucho. Teníamos carácter y teníamos temperamento para... Fueron otros momentos, David, eran otros momentos, otras circunstancias. Pero teníamos temperamento y carácter, Lucho. Pero mira que cuando no es lo mismo cuando uno debuta, el caso mío al lado de Dulio, Verdugo, Toto, y tienes 4, pero cuando nosotros hicimos debutar a Fuentes, creo que fue con Dita enseguida, o sea, son situaciones, y muchas veces a Dita le tocó arrancar con Jefferson Gómez. O sea, hay circunstancias de y lo han hecho bien. Claro, lo que ellos sí tienen carácter, tienen temperamento, que es lo que te digo. Los dos les ha ido muy bien. Lo que sí es claro es que el jugador de fútbol que viene del Barranquilla viene con muy buenos argumentos, que viene de divisiones menores viene con muy buenos argumentos. Hay cosas, lógicamente, que tiene que aprender y se las va a dar el juego, se las da el mismo juego, se las da la competencia. No es lo mismo enfrentar a un jugador en la B que enfrentar a un jugador en la A, no es lo mismo los jugadores que... pero sí vienen con argumentos sólidos para ser jugadores de fútbol y de pruebas hay muchos, pero así como hay muchos, también hay otros que se quedan y no es lo mismo debutar en otro equipo que debutar y hacer una carrera acá en el club. Es más complicado, en Junior es mucho más complicado. Mucho, David, Robert. Yo pienso que podemos hacer un análisis, una comparación, doctor Barreto. Lucho pienso que fue formado también en divisiones menores, los mismos Robert, David, mi persona. Y yo comparo esto como cuando tú pasas del bachillerato a la universidad, que tú llegas a la universidad y empiezan a tomarte el pelo ya los que ya tienen cierta experiencia en la universidad, que están en segundo, tercer, 10º semestre, y empiezan a gritarte primero paro. Entonces tú de esa primera experiencia, cuando tú pisas el terreno profesional, como apotaba Lucho también con Gabriel, que le fue muy bien, cuando ya tú entras en ese ambiente que te dice imprimir paro, pero tú no te asustas, tú dices, aquí hay un jugador, como decía David, con carácter, que tiene personalidad, que no se va a asustar. Entonces, el resto es que el entrenador de turno le tenga confianza y lo respalde. Si lo respalda, ese jugador va a llegar. ¿Por qué? Porque a nivel formativo, en este caso Junior y Barranquilla, pienso que se está entregando un buen producto. Falta solamente el afianzamiento que viene con el respaldo y la confianza por parte del entrenador. Se me ocurre hacerte una pregunta, se la voy a hacer al profesor Peñalosa, que es el que tiene la experiencia más reciente. Estábamos hablando de los jugadores. Para ustedes como técnico,
Me imagino que hay un cambio importante, pero ¿qué fue lo que más, si se puede decir, te costó o más te llamó la atención, Roberto, cuando pasaste a ser el entrenador encargado no, sí, el titular del Barranquilla y pasas al Junior? No obstante que estaba el profesor Comesaña por delante, pero ¿qué fue lo primero que te llamó la atención en la conducción en el fútbol de la primera, el nivel más alto del equipo y el del Barranquilla o el de las otras divisiones? Sí, ahí estoy. Yo considero que lo que decíamos ahorita los compañeros, que todos los jugadores no tienen no es que no tengan carácter, sino que algunos necesitan más tiempo, necesitan más partidos, y desafortunadamente en Junior no tenemos ese tiempo, no tenemos esa paciencia por muchos factores que conocemos. Entonces el jugador que sube debe de saberlo de que la exigencia es mayor y por ende tiene que ir mejor preparado cognitivamente, físicamente, tiene que ir muy bien. Ya el jugador lo sabe, el jugador se está preparando para eso. Roberto, pero no hay que ir tan lejos, no es que le pase a los nuestros, le pasa a los que vienen de afuera. Acá han venido jugadores de afuera con unos rótulos y después uno los ve y dice, bueno, ¿qué está pasando? Pero es la misma, el mismo club, la misma ciudad. Jugar en Junior no es fácil. Los que jugamos en este club sabemos que no es fácil. Lógicamente le pasa a los nuestros, pero también le pasa a los que vienen de afuera. Y yo creo que el que viene de afuera viene con mucha más experiencia y mira que no le da. Una pregunta a todos los grandes futbolistas que estamos escuchando. Perdón un momentico. Lo más triste de eso, Lucho, es que a esos jugadores la gente... los esperan, sí, los esperan y los aplauden. Sí, claro, sí, eso es lo más triste. Le Esa respondo es la otra pregunta a Barreto. Yo considero que sobre todo el tema es el manejo de grupo, porque no es lo mismo manejar jugadores de 18, 19 o 20 años o 22 años sin experiencia en el fútbol profesional de la A jugadores que tienen más recorrido, tienen más experiencia, tienen partido en Selección Colombia, en fin. El camerino es totalmente diferente, la verdad es totalmente diferente ese tema. De resto es igual. Y ven acá, yo soy medio chismosongo, dime una de las diferencias entre el camerino ya de los grandes y el de los de abajo. Que no entras al camerino, fácil. No, yo soy. Y además yo era asistente. Claro, no, sí, Roberto sabe que es así. Uno no entra al camerino. Uno no entra al camerino del equipo profesional, sino cuando vas a una charla. Pero de resto no hay. Uno habla del camerino es por uno asimila, o lleva al camerino a todo lo que se refleja, o sea, cómo se entrena el jugador, cómo es la comunicación con ellos, no solamente dentro de ese recinto, sino en la cancha, en los entrenamientos, el saludo cuando llega el buenos días, o sea, todo ese tipo de comunicación que uno tiene con ellos es totalmente diferente a la que tiene uno con los jugadores de la B. Ahora, me imagino que debe ser diferente cuando estás en el rol de entrenador o cuando estás en el rol de asistente. Perdón, una pregunta, Eric, adelante, Eric. Es un colega que está de España, que los que llegaron tarde a la conversación tuvo COVID, la vio maluca con el COVID y hoy afortunadamente, gracias a Dios, está con nosotros de España compartiendo con nosotros. Quería hacer una pregunta a estos grandes futbolistas que fueron en nuestra época, que cada uno lo vi yo por televisión en el estadio. Aparte de los dones, como decía David Pinillo, de cada jugador, que tienen su don futbolístico y todo esto, ¿no valoran antes la parte psicológica y social de ese jugador? Para que cuando se enfrente de pronto a la fama o al primer equipo, no se pierdan o tengan ese temor de responsabilidad que puedan tener. Hoy sí. Hoy Junior tiene un cuerpo de psicólogos en divisiones menores que trabajan constantemente. Bueno, Roberto y Raúl no me dejan mentir. Hoy sí. En la época de nosotros el psicólogo era el entrenador, pero hoy sí, hoy trabajan mucho con esa parte psicológica, que sirve de mucho en esa vida para que el jugador adquiera un comportamiento, pero después dentro de la cancha lo único psicológico que lo va a ayudar es su condición. Profesor Pinillo, para mí usted ha sido una persona que logró no los méritos o el nivel más alto con las divisiones menores del Junior, porque usted jugó una Copa Libertadores. Me interesaría saber de esas preguntas sueltas o alguna de sus respuestas. O por lo menos, ¿qué fue lo que más le costó a usted cuando pasó del fútbol
del Barranquilla o de las divisiones menores, por decirlo así, al equipo titular como técnico, no como jugador de fútbol? Oye, yo llegué, imagínate, en el año 99 como segundo asistente. Lo que pasa es que después tú tienes que ser respetuoso y saber que tú tienes un entrenador que es el número uno y tú le tienes que dar luces. Yo tuve eso siempre cuando fui asistente técnico, a los técnicos que tuve, Pelú, el Zurdo López, mismo Julio, Juan José Peláez, Carlos Igia, que fui asistente número uno de él. Lo primero que le decía es, no pretendo saber más de fútbol que tu persona, pero eso sí, te voy a dar luces y tú tomas las decisiones, porque tú eres el técnico encargado de eso. Todos me dijeron lo mismo. Tini, me parece muy bien esa opinión tuya. Y así lo hice siempre y creo que hay que hacerlo. Uno como asistente tiene que estar atento a todo, porque la presión del equipo prácticamente la lleva el técnico encargado. Uno como asistente lo que tiene que estar atento a todo y dar luces y yo sé que los técnicos, todos los que estamos aquí, que fuimos jugadores de todos estos técnicos que están en el momento en el Junior, ellos saben que hemos sido personas respetuosas, que somos personas que traemos formación de hogar, valores. Por eso hemos tenido la oportunidad de trabajar al lado de todos esos grandes entrenadores. Sí, no sé quién iba a contar algo. A mí me parece que también a ustedes le toca, comillas, esa parte social de cuando el técnico se enoja, el que está encargado del equipo, de pronto hasta de acuerdo se ponen ustedes para que el segundo de a bordo le llegue al jugador desde la parte psicológica, le hable, estate tranquilo, no creas que el profe te regaña por tal vaina. Me imagino que esas cosas suceden, ¿no? Y hace parte de alguna forma tácita de la función de ustedes. Es el manejo que se le da. Yo pienso que como cuerpo técnico uno habla con el staff de entrenadores, le dice, yo aprieto esta semana, tú lo sobas esta semana para tener al jugador, como dice uno en el lenguaje del fútbol, en puntita de pie. Pero sí, es un trabajo que se hace, que se planifica inclusive. Fíjate que el jugador de fútbol a nivel profesional, seguramente en la B pasa lo mismo, se acerca a decirle las cosas a uno, o tira la pildorita para que uno escuche y entonces uno dialogue después con el entrenador, todas esas cosas. Lo que pasa es que cuando uno es asistente técnico, segundo entrenador, y ha jugado fútbol, todas estas cosas las vivió y todas estas cosas las hizo. O sea, todas estas cosas las hizo. Yo le dije muchas veces a Carlos Peña, que fue el asistente que conocí en Junior, después Julio Miranda, yo le decía cosas a ellos, se las tiraba, veo el equipo como muy atrás, cosas de fútbol, para que él le dijera al entrenador. Y a mí me pasa a cada rato, el jugador tira algo, la deja picando, uno escucha y después uno va y consulta con el entrenador. Mira, este man está pensando esto, ¿tú qué crees? Sí, tiene razón, porque a veces el jugador tiene razón en muchas cosas. Lo que sucede es que todavía en nuestro fútbol el jugador no se acerca directamente al entrenador y le dice, mira esto. O sea, hay algunos que lo harán, otros no. Yo de jugador de fútbol yo hablaba con los entrenadores, yo me quedaba hablando con Julio Comesaña en la parte táctica. Bueno, me gustaba. Ya hoy lo que pasa es que ya hoy la verdad uno en el grupo mira y dice, de estos 25 jugadores ninguno va a aspirar a ser entrenador de fútbol. Pareciera que no le llama la atención. Pero eso de ser el asistente tiene mucho de largo y mucho de ancho. Más, yo creo que donde menos uno, o donde más uno es asistente es durante la semana. Porque después en el partido hay situaciones que uno mira, le comunica al entrenador y el entrenador por ahí está mirando otra cosa, o por ahí de pronto están de acuerdo, o de pronto tú no estás de acuerdo con el entrenador y se lo hace saber. Pero depende el tiempo donde sea, porque si Julio Comesaña va a hacer un cambio faltando 10 minutos y él dice que va a meter a Chaparro, y yo le digo, ¿cómo vas a meter a Chaparro? Vamos a meter a Roberto Peñalosa, lo estoy enredando en 10 minutos para qué. No, yo lo apoyo. Bueno, sí, dale para adelante. Y listo, y se equivoca, nos equivocamos los dos. Si acierta, acertamos los dos. O no, o se equivoca él y acierta él, porque casi nunca lo involucran a uno como asistente. Pero hay muchas cosas que uno tiene que... Pero Lucho, ¿y si esta situación no se te da faltando 10 minutos, sino 40 minutos o 30 minutos? Yo creo que perfectamente ustedes están... Es distinto y pasa.
Y pasa. Van 40, van 50 minutos en el entretiempo, uno se acerca al entrenador y le dice qué está pensando, qué vio. El entrenador le pregunta a uno, se pone uno de acuerdo y después toma la decisión. Una pregunta que quería hacerle al profesor Chaparro, que él está en las divisiones menores del Junior. ¿Cómo definirías tú al jugador prototipo del Junior? ¿Qué condiciones debe tener un jugador para triunfar en Barranquilla o triunfar en el Junior? Bueno, una de las cualidades o características que debe tener el jugador que se perfila para el Junior, es mi punto de vista, debe ser fuerte en carácter, debe tener lo que algunos llaman el juego santo, personalidad, técnico, que ame la ciudad, que ame el equipo. Pienso que el factor emocional en cuanto a ese feeling entre el jugador y la afición acá es bien importante, saber manejar eso. Entonces, en ese sentido, yo pienso que se puede ir armando el perfil de un jugador acá en Junior, técnico, fuerte, con carácter, liderazgo y que tenga esa empatía con la ciudad. No sé si alguno le quiere agregar alguna otra característica además de la que dice Raúl. No, yo creo que son las características ideales de un jugador para en cualquier lado. Y para cualquier, correcto. Lo que pasa, doctor Barreto, es que el carácter, yo particularmente creo que viene incorporado con la persona. El carácter es tu vida, es lo que hiciste, las dificultades que tuviste, cómo las resolviste. Porque un tipo tiene carácter dentro de la cancha y fuera de la cancha. No es que vas a tener carácter afuera y adentro no tienes. O sea, es algo bastante complejo, pero sí tiene las características. Los jugadores de divisiones menores de Junior tienen las características. Yo me quedo asombrado cuando veo grupos de divisiones menores que van a trabajar con nosotros. Jugadores con muchas condiciones, pero después, el caso de Roberto, el caso de Raúl, que ellos nos pueden dar una indicación a nosotros y nos dicen, mire, este jugador está con las condiciones, y uno lo trae y póngale que debute, pero ellos no tienen la certeza, ni ellos ni ninguno de decir, este va a jugar 15 años, va a jugar 10 años. Cuando el jugador debuta, cuando el jugador hace un partido, 2, 3, 4 partidos, ellos cumplieron el objetivo. Después, no está en manos del entrenador de divisiones menores de que el jugador esté 10, 15 años. No está. Ya está en manos del jugador. Ahí es donde el jugador tiene que fortalecerse. Ahí es donde el jugador tiene que tener esa lucha, esa entrega, esa vehemencia de la que nombró Raúl, y al final nombró la técnica, ¿cierto? Entonces, quienes nos escuchan dirán, bueno, pero es que en Barranquilla el jugador es técnico, sí. En Barranquilla el jugador tiene que ser bien dotado técnicamente, ser un excelente jugador, pero tiene que tener los cojones así, los cojones bien puestos para poder jugar en el club. Sí, Raúl lo dice de otra forma por su condición, ¿no? Pero yo lo digo así, tiene que tener los cojones, las pelotas para jugar en Junior, hermano. Lucho, a ti te han criticado amigos míos, gente de acá, de un perfil de un estrato un poco más alto, de donde viene normalmente el jugador de fútbol, porque tú les decías que ellos no habían pasado necesidades. Yo creo que la personalidad no está directamente relacionada con las necesidades que yo pasé de joven. Un tipo que vivió al contrario, creo que el jugador de fútbol, de las cosas que debe tener, es que haya tenido una alimentación buena. De manera que... Sí, y que baje a la cancha del Carmen y a la cancha de San José, y que vaya a Bomboná a entrenar, y que se asole a las 10, 11 de la mañana, y que cuando hayan los partidos amistosos en Semana Santa, él vaya con nosotros, como me pasó a mí cantidad de veces, que jugadores míos de divisiones menores en otros equipos no iban al partido de Semana Santa en Montería porque se iban para Miami. Eso no es mentira, Barreto, eso no es discriminar a nadie. Para jugar al fútbol le tiene que gustar, para jugar al fútbol hay que tener sacrificio. Y muchas veces hay padres que tienen hijos, hay padres que son médicos, uno ginecólogo, el otro, qué sé yo, radiólogo como tú, y a qué aspiran a que el hijo sea médico, y eso no está mal, Y los pero Lucho, yo creo que eso ha cambiado mucho. Hoy en día parece mentira, mucha gente busca más
quiere tener un jugador de fútbol. Sí, dime, Wilder. Sí, es que precisamente le venía a recordar, doctor Barreto, que son las 1:56 para que despida el programa para la gente de Radio Ya y seguimos aquí por internet, aquí por Facebook Live para la gente que se pueda conectar. Y además que me está avisando un contacto en común, que el profesor Peñalosa tiene que una reunión a las 2 de la tarde por Zoom, entonces que tiene que retirarse por motivos laborales, entonces para que también lo despida usted. Los esclavos hay que trabajar, hermano. Bueno, le tiro una pregunta al profesor Peñalosa antes que se vaya. Profesor Peñalosa, las recomendaciones todavía existen en el fútbol y a todo nivel. ¿Las recomendaciones? ¿Qué tipo de recomendaciones? Ey, Los dos que yo te mandé. Hey, Roberto, mándame estos dos. Tenlos ahí, míralo. Pero si no sirven, sácalos. Así de clarito. A él le he dicho y que me desmienta. Doctor, no existen recomendaciones. Nadie juega al fútbol recomendado. ¿Qué dice el profesor Peñalosa? No, de que llegan. De que claro, llegan. Sí, pero se van. Así como llegaron, se van. Tienen que ir en cualquier momento. A veces tú lo puedes aguantar en alguna categoría, pero cuando ya llega el fútbol competitivo no les da, la verdad, no. Chaparro me llamó la otra vez y me dijo, Lucho, profe, discúlpeme, vení para que lloremos juntos. ¿Qué quiere? Ayer era un familiar mío. Antes que se te retire el profesor Peñalosa, me quedo un rato más con los demás, porque para mí esta vaina es un placer. Yo creo que me estoy dando uno de los cachés que me está permitiendo este atrevimiento mío de intentar ser periodista. Y gratis. Y gratis, que es lo más bacano. Cada uno de ustedes me podría definir por qué Comesaña ha sido el técnico más triunfador en el Junior. No sé si comenzamos de Lucho Grau para abajo. Déjeme, yo le respondo porque me tengo que ir. Ajá. Bueno, y me despido. Muchas gracias por la invitación también, ¿verdad? Conoce la cultura del jugador barranquillero, conoce las entrañas de lo que es el Junior de Barranquilla. Para mí es la característica principal que tiene el hombre. Ya después sabemos de lo que es capaz el hombre. Y Lucho, que lo conoce más, podrá decir cuáles son sus cualidades más o sus factores internos que lo llevan a que el hombre haya tenido tanto éxito en Junior. Un abrazo a todos, Lucho, a David, a Chaparro, a su compañero. Claro, cuídate que estás en la edad esa contagiosa, cuídate. Roberto, un fuerte abrazo, Roberto. Saludos a la familia. Oye, no, y me gusta la hermandad de esto, porque cuando yo llamé a cada uno de ellos, le decía quién era el resto de invitados y ninguno tuvo ningún inconveniente. Profesor Pinillo, usted que también compartió mucho con Julio Comesaña, es más, esa situación de estar en la línea y el técnico estar en la tribuna, explíqueme cómo se vive esa vaina. Es comunicación. Cuando, como te dije, el técnico de turno, tú eres su asistente y estás al frente del equipo, uno tiene que, en las reuniones que hace, saber qué es lo que quiere el técnico, porque cuando ya tú estás en la línea, uno que fue jugador, el jugador de fútbol, cuando tú estás en la línea y le dices algo, él mira y como no te respeten, hacen lo que les da la gana, ¿estamos? Pero cuando el jugador mira a la línea y ve a alguien de respeto, digamos que le está dando la mejor indicación, que hay una conexión técnico, asistente, preparador físico, todo el grupo que está abajo, el jugador enseguida hace lo que se le está ordenando. Entonces, yo considero eso, de que Comesaña para mí es el técnico más exitoso porque ama el club. Desde que llegó se enamoró del club y lo ama. Entonces, por eso para mí ha sido el técnico más exitoso. Lucho, para ti. Mira, Julio Comesaña ha sido exitoso en Junior porque sabe a quién enfrenta, sabe cuánto mide el zaguero, sabe quién tira al centro, sabe quién lo va a cabecear, sabe cómo entrena, sabe por qué hay que concentrar al jugador. Julio ha sido el entrenador más exitoso de Junior, lógicamente porque es el que más ha venido, pero porque es un excelente entrenador, es un tipo de la cancha. Julio Comesaña es un entrenador, es de esos que entrena a diario lo que él quiere que su equipo muestre. Después las otras cosas, bueno, lógicamente vino tantas veces, conoce Barranquilla, jugó acá y todo lo demás, pero es un excelente entrenador. O sea que nunca lo ves como un general manager, porque siempre querrá estar ahí con los cortos y metido dentro de la cancha. Llegará el momento que se estará con un bastón, pero a Abelino le encanta la cancha. Claro que le encanta la cancha. Julio siempre me lo ha dicho, le gusta la cancha.
Raúl, tú desde la distancia, no has trabajado con el profesor Comesaña como asesor de él, ¿no? Cosa que sí No. le pasó a los otros 3 anteriores. No he trabajado con él. El recién en este momento, por ahí que tengo un acercamiento por la categoría que estoy manejando, pero sí lo tuve como entrenador. Julio, aparte de todo lo que han dicho cada uno de mis compañeros, Julio es un entrenador paternal que se te acerca, que te habla, que te da consejos, que te guía. Aparte de que, como decimos nosotros, es un zorro viejo porque te conoce las entrañas del club, conoce las entrañas de la ciudad misma, conoce la cultura. Entonces, todas esas cositas van sumando para que el profe Julio sea el entrenador más exitoso que ha tenido Junior. Y aparte de eso, es un gran ser humano. Bueno, son no menores las características que han dicho. No diría qué le falta a las divisiones menores del Junior. ¿Qué le sumarían ustedes en la actualidad para que sean todavía mucho más prósperas, más allá de lo que son? Yo particularmente le sumaría más canchas, mucho más entrenadores, para que puedan tener mucho más jugadores. Ampliar el número de jugadores, porque si tienes más, vas a tener muchas más posibilidades. Lógicamente, eso conlleva a que necesiten más trabajadores, más implementación. Pero bueno, va creciendo y hoy Bomboná es irreconocible. Quedó muy hermosa y seguramente los proyectos van a ir mejorando mucho más, ¿no?, de los que están. Profesor Pinillo, usted que conoce bastante al equipo. Sí, mejorar las canchas, tener más canchas para poder desarrollar trabajos y en un muy buen estado, Considero de que además de eso, Junior, que ha tenido tantos jugadores en cada departamento de nuestra región Caribe, debería tener un veedor, pagarlo y que se encarguen de enviarnos los mejores jugadores, nosotros evaluarlos acá. No que los traigan como vienen de a 8, de a 10 y traen por traer, no, tener un veedor en cada departamento de nuestra región Caribe y vamos seleccionando y pierde uno menos tiempo en ese sentido. Bueno, pero hoy Junior hace... Quería compartir una experiencia aquí desde España. Apoyando perdón, Eric, tú eres médico deportista. Sí. A ver, yo estuve 2 años desarrollándome en el Levante Fútbol Club, en la academia, y 2 años en el Valencia. Fui médico del primer equipo del Valencia femenino, donde prácticamente tenía yo jugadoras de selecciones europeas. Y lo que dice David es verdad. El tema está de que aquí hay veedores de fútbol. Salen todos los fines de semana, sábados y domingos, a jugar a las diferentes canchas de aquí, al menos de la Comunidad Valenciana. Y comienzan a valorar al jugador. Si le gusta un jugador, lo siguen durante 2-3 semanas, todos los fines de semana, y es donde ellos captan ese jugador. Luego de eso lo llevan al director de la academia, donde hace una entrevista a los familiares, mira el rol psicosocial de ese jugador y lógicamente las cualidades de él. Lo ponen a entrenar en la academia con un periodo de prueba y si le gusta a los directivos, si le gusta todo esto, entran a la academia del Valencia. Eso es lo que puedo vivir, lo que yo... Es lo mismo que hace Junior. Junior va, mira jugadores, los traen, los entrenan y después de la evaluación, con el tiempo se dan cuenta si está o no está para quedarse. Yo creo que todos tenemos los mismos patronos. Lógicamente, hay equipos que tienen una mejor infraestructura, lógicamente. Si uno va a Nacional, se da cuenta que tiene una infraestructura como un equipo europeo. Y eso es lo que acabo de decir. Junior tiene que mejorar en eso, en mejorar la infraestructura para que sus veedores, porque tiene veedores, vayan a los distintos torneos y así puedan ir captando jugadores. El scouting lo hace todo el mundo hace scouts. A mí me comentaba Víctor Pérez que Junior tiene hasta un scout en Boyacá. No sé si eso es tan así. O sea, sí tiene gente mirando jugadores en otros lugares. Sí, hay jugadores y se desplazan a los distintos torneos nacionales. ¿Cómo hacen ustedes con esta cantidad de gente que está ahora de veedor buscando jugadores de fútbol y se los recomienda? Más allá de la mala intención, yo creo que alguien recomienda a alguien bueno.
¿O ustedes ya tienen un nivel de credibilidad en algunas personas? O sea, ¿cómo manejan eso que para ustedes debe ser común? Mira, si bien yo no estoy en divisiones menores, que tendría que hablar Raúl, creo que, como te dije, todo el mundo recomienda, pero para estar en junior, o sea, hay unas características, hay unos patrones, hay un morfociclo, hay un biotipo de jugador, una talla, un peso, o sea, cosas que están y que se guían por eso, lógicamente, después de ver la parte técnica, esa es la parte futbolística, pero todos los equipos hoy a nivel mundial manejan estos patrones, son los mismos patrones, aparecen en el internet, todos esos patrones que hay que llevar. Vuelvo y te repito, lo que hay que tener es una mejor infraestructura, unas muy buenas canchas, como dice David, tener muchos más entrenadores, que cada división menor tenga un cuerpo técnico constituido con su preparador físico, que haya mucho más psicólogos, que haya mucho más médicos. Todas esas cosas son las que hacen que la institución vaya creciendo. Raúl, dame tu opinión. Bueno, yo trato de recoger o de tomar un poco de lo que dice Lucho, de lo que dice David, de lo que dice Eric. Tú puedes, pero enfoco mi respuesta en ese sentido. Tú puedes tener toda la infraestructura, puedes tener las canchas, puedes tener todos los implementos, pero si el jugador, y me voy un poco más atrás, si la persona no es la indicada, no es la idónea, no va a triunfar. Tenga la mejor cancha, tenga la mejor infraestructura, tenga el mejor entrenador, no va a triunfar. ¿Por qué? Porque todo se centra en el ser humano, en la persona. Por eso es que hacemos énfasis en lo que es el carácter, en lo que Lucho decía ahorita, que tenga el fuego santo, que tenga la huellita bien puesta. Entonces, pienso que el trabajo de scouting o de veedor se está haciendo, como Lucho bien lo dice, en todos lados lo hacen. Nosotros, creo que Lucho también lo tuvo, David lo tuvo, tuvimos un entrenador en común, el profesor Eleno Gutiérrez, que le decíamos el ojo experimentado, porque veía al jugador y veía a la persona y decía, este va a llegar, este no va a llegar. Y de 10, por ahí se equivocó en medio nada más. Pero eso te lo va dando la experiencia, la vivencia y muchas otras cosas que van sumándose a tu historia, a tu vida, a lo que tú has vivido. En el caso del profe Eleno, que nos dejó un legado. En este caso, bueno, Lucho lo agotaba, David lo agotaba. Vamos mejorando, vamos en ese camino para entregar un mejor producto. Que es importante tener una buena cancha, sí es importante. Que es importante tener herramientas, es importante. Pero lo más importante es el ser humano que tú vayas a traer a las divisiones menores para que se convierta en un jugador profesional. David y Lucho, le hago una pregunta. Ustedes que tienen mucha experiencia, si podrían nombrarme un jugador que durante la etapa antes de llegar al fútbol grande, al de arriba, de hecho ya cuando estás en un equipo de fútbol, por más que estés en la división B, ya es fútbol profesional, para ustedes les parecía muy bueno y que iba a llegar y que finalmente por muchas circunstancias no llegó. Hubo varios jugadores que en su etapa de formación mostraron en su parte técnica, en su juego, en los viajes que hacíamos de los torneos de primera C, por toda la costa, después por todo el país, mostraron unas cosas y por esa circunstancia, no sé, llegaban al fútbol profesional y no tenían esa brillantez que habían mostrado de pronto en categorías menores. A veces influyen muchas cosas. Yo conocí alumnos que después se enteraba uno que estaban enamorados, que no sé cuándo, que hacían esto, cosas, y emocionalmente se estabilizaban, y cuando les tocaba justo debutar, estaban emocionalmente, no estaban bien, por X o Y motivo, como te dije, y no les iba bien. Y como dijeron mis compañeros, en el junior no te esperan. En el junior, cuando saltas al terreno de juego como joven formado en menores, tienes que demostrar que eres bueno, como han dicho los entrenadores. Si no, te tienes que ir abajo y desapareces. No tienes otra oportunidad. Entonces, hay muchas. Es algo que yo tengo y creo que es mi opinión en ese sentido. Dime, Lucho. No voy a dar el nombre por respeto, pero fíjate,
tómalo como una anécdota para que veas tú las circunstancias que muchas veces se presentan e impiden que un jugador llegue, debute y se fortalezca y, claro, y se sostenga y se mantenga. Un jugador, un delantero que tenía yo en el Barranquilla, cuando dirigí el Barranquilla de la B, y fuimos a Cúcuta, si mal no estoy, sí, fuimos a Cúcuta a jugar un partido y lo vi durante el viaje, en la concentración, lo veía raro. Le pregunté a mi capitán y me dijo, no, profe, lo que pasa es que acaba de tener un hijo. No uno, tuvo dos. Me dijo, acaba de tener 2 hijos, un jugador con 18 años, y que tuvo gemelos. Me dijo, no, 2, pero con distintas mamás. Con la misma, pero con distintas mamás. Y yo le había comprado un paquete. Esa vaina sí que es un problema, don Lucho. Eso sí que es un problema. No para un jugador de fútbol, para cualquiera. Edgardo emocionalmente se destabiliza. Entonces, ahí no rinde ninguno, no rinde ese muchacho debutó, jugó algunos partidos de la A, pero se fue quedando. ¿Y quién con ese problema va? Porque el problema no es que hayan nacido, porque bueno, tú los mantienes de cualquier forma. El problema fue cuando se enteraron las mamás, ¿viste? Sí, yo me imagino que el fútbol, ya como para distender un poquito, el fútbol está plagado de historia. La infidelidad, que es una de las vainas que más descompone al ser humano, pasa a veces en los jugadores de fútbol, que uno dice, che, este man, ¿qué le pasa? ¿No será que de pronto el man, su vida personal, le están pasando cosas como nos puede pasar a los médicos, a cualquiera? ¿O ustedes se sobreponen a eso? No, Isabel, la corretía que se llevaron jugadores de la puerta del hotel para adentro. Porque tenían la novia en la puerta de la concentración y llegaba la señora. Eso. Lucho, y a veces en la cancha no te dicen, ¡cacho! Y tú te quedas preocupado. Y una vez en el gol que llegó un señor que se puso a hablar con uno de los compañeros nuestros y estaba con los 2 hijos, ya 2 pelados como de 20 y pico de años. Y de pronto el viejo le tiró una patada al compañero de nosotros y lo correteó entre los... Tuvimos que meternos. La hija estaba embarazada de él, entonces es una locura. Entonces, y después tú te das cuenta que son jugadores que con el talento que tenían, ¿por qué no fueron más? Vamos, que no es eso, su parte emocional era un desorden total. El que se casó 2 veces, pues él se casó a las 7 en una iglesia y a las 10 se casó en la otra, el mismo día. Entonces, con todo eso en tu cabeza, por eso muchos de ellos no llegaron, ¿ves? Claro, que no llegaron, o llegaron y enseguida al año ya no jugaron más. Claro, con una vida como esa y con una formación que traían de hogar así, ¿quién va a triunfar? ¿Quién va emocionalmente a estar tranquilo? Ninguno. Oye, yo tengo una teoría. A mí este muchacho, ¿cómo se llama? El delantero morenito, veloz del Junior, que mucha gente lo cuestiona y lo grita. Moreno. Sí. Okay. Es un jugador que me parece que tiene unas características excepcionales, diferentes y que hay que trabajarlo mucho. Y el otro día alguien me contaba que cuando él juega del lado de donde está la tribuna occidental, lo abuchean demasiado. Él no es un muchacho de acá de la costa, por lo menos de Barranquilla, del Caribe. Creo que él es del interior. Esa formación de la persona del interior a veces no juega en contra estando acá en Barranquilla. Sí, claro, juega porque... Total. Doctor Barreto, mira, hay algo que pasa aquí en nuestra ciudad con el hincha, los que vivimos acá con el hincha. Mira, te voy a contar esta anécdota. Nosotros en el año 83 perdimos un partido en el primer torneo, se llamaba Copa, no sé qué, bueno, el primer torneo, en la apertura, perdimos contra el Caldas acá, y hubo una jugada que yo traté de anticipar en el segundo tiempo, se giraron, hicieron el gol y total nos eliminaron. Listo, salimos eliminados. Yo me fui para cine, al Teatro Metro, para distraerme. Me bajé del taxi y me tuve que regresar en el mismo taxi. Por los gritos y el asunto de la gente. Estas cosas en el interior del país, en Medellín, no sé, tanto en Cali, pero te pongo el jugador antioqueño. En Medellín. Lo respetan más. Si lo ven en la calle con su familia, no lo maltratan, no lo intratan. Aquí nosotros somos muy desordenados, muy relajados en ese cuento, maleta y huetanta, en cualquier centro comercial donde estés. Entonces, eso a los jugadores que vienen de afuera se les hace difícil, se les extraña. Mira, este muchacho Balanta que teníamos nosotros aquí, el zaguero centro, nos pidió por favor que lo dejáramos ir, que decía que él no podía salir. Decía, profe, yo no puedo. ¿Cómo que no va a poder salir? Yo viví aquí toda mi vida y jugué 20 años en el club
y tenía que salir. No, pero profe, es complicado, Barreto, es complicado. La manera de ser de nosotros. Mira, entrenadores que vinieron acá, a Juan José Peláez le cayó un hipo. David estaba de asistente técnico de él, le cayó un hipo de la presión de todo lo que le gritaba la gente detrás del banco. Entonces esas cosas las tienen que entender, tienen que asimilarlas. Mientras las asimilan, perdiste 10 partidos y te sacan. Entonces, acá es complicado, es difícil. Este equipo, la gente exige, y exige con razón porque se han ganado cosas. Acá pasaron los brasileros que dejaron el mejor fútbol, que el fútbol lírico, que como le digo yo, y no ganaron nada. Pero bueno, es el fútbol que vieron, el fútbol lírico. Y todavía piden, exigen que los equipos jueguen muy bien, pero aparte de jugar muy bien tienen que ganar, y aparte de ganar hay que golear. Entonces acá se complica, Pero Lucho, acaba de llegar un tema que el otro día tocaba yo contigo. Hablábamos de Bielsa, porque en Argentina había un programa donde hablaban de la escuela futbolística. Entonces hablaban de la escuela, miércoles, creo que quité Juan Wilber, no. Hablaban de la tercera. O sea, hablaban de que era la tercera línea. Y yo les hacía una pregunta. Sí, el tipo tiene una escuela, hay mucha gente que quiere ser Bielsa o jugar como juegan los equipos de Bielsa, tener un comportamiento como Bielsa. Pero sí, Lucho me decía, no joda, pero en una final un delantero botó un gol y el otro se comió un penalti. Bueno, sí, pero eso es anecdótico. Pero ¿por qué Bielsa no gana? ¿Por qué no gana en España? Sí, porque no dirige el Real Madrid, no dirige el Barcelona. Esos son los únicos que ganan. Y el de Simeone. Después dime otro equipo que ya salió hace cuánto. ¿Qué equipo distinto al Barcelona, el Real Madrid o el Atlético salió campeón? ¿Hace cuánto? Como 40 años, creo que ninguno. Eric, tú estás por ahí, tú que estás en España. Aquí te digo una cosa, aquí está dando el boom el Getafe, con poco presupuesto. Correcto, y está en el tercer lugar. Mucho trabajo, mucha unión, hay mucho trabajo. Al final entonces, se cansa, gente que gana muchísimo menos con un salario totalmente bajo comparado con el Barcelona y con el Real Madrid. Está de tercero, y le han ganado los equipos, El que dirige el Barcelona, y dirige el Real Madrid tiene el 90% de salir campeón, si no es el 95%. Ya, lo que pasa es que los técnicos no, casi dirigen, sí dirigen en el papel, pero realmente el vestuario maneja mucho la parte de... ¿Qué opinión tienen de Bielsa en España? ¿Cómo? ¿Qué opinión tienen de Bielsa en España? No se escucha casi. Es un monstruo. Todo el mundo quisiera tener a Bielsa. Pero, doctor Barreto, hay que recordar que Bielsa dejó una muy buena imagen en España cuando fue subcampeón de Europa con el Athletic Bilbao, que recuerda que perdió la final con los 2 goles de Falcao del Atlético de Madrid. Pero ese equipo de Bielsa maravilló y gustó. Realmente puso al Athletic Bilbao en una situación que no estaba desde hace rato en cuanto a torneos internacionales se refiere, y también a capacidad competitiva, y se ajustó muy bien a un equipo que tiene sus lineamientos. Usted sabe que allá nada más pueden jugar personas nacidas en el país vasco cerrado nada más y ya está. Sí, entonces dio la verdad un estilo de juego diferente al empuje y a la garra que le apostaba siempre el Athletic Bilbao. ¿Qué pasó con ese equipo después? Le suma todo lo que dice Lucho, además de tener un buen equipo, no sé qué, entonces te toca también demostrarlo, no en una sola temporada. En Inglaterra hubo un equipo, ¿cómo se llama?, que ganó y arrasó con todo y después desapareció. El Leicester City, sí, el Leicester City. Bueno, profesor Pinillo, ¿qué opina usted de Bielsa? No poniendo en discusión su calidad, sino por qué no logra trascender con los equipos. Porque hay muchos técnicos que cuando están en finales les hace falta ese time para poder visualizar cómo se tiene que ganar ese título. Y son muy buenos. Yo soy una persona que desde que Bielsa comenzó su trabajo en Newell's y esas cosas, siempre lo admiré. Tipo que demuestra mucho trabajo, todo tipo dedicado a su profesión. Pero hay técnicos, después uno los tiene cuando uno es asistente y después cuando uno tiene oportunidad de trabajar con grandes entrenadores. Hay técnicos que tienen el time ese cuando están en finales de sacarle provecho y justo se ganan el título cuando a veces hasta nadie lo espera. ¿Sabe que eso es algo importantísimo? Por ejemplo, aquí llegaron jugadores técnicos que a mí me gustó mucho su manera de jugar, pero yo soy un fanático, yo no analizo el fútbol como tal, yo me divierto. El Cheche Hernández. El Cheche Hernández llegó y fue campeón en 6 meses.
Umaña. Y El después, caso del profe Cheche ya tenía un colchón que había dejado el profe Pinto. ¿cuánto tiempo estuvo Pinto? Le quitan los méritos a Cheche por Pinto. ¿Cuánto tiempo Pinto estuvo tuvo una Pinto? fecha. Pinto tuvo una fecha. Y antes de la fecha, ¿cuánto tiempo con el equipo? Yo no sé Digamos, si él hizo sería- la pretemporada. Él hizo la pretemporada con Junior, sino que en ese momento Sí. le salió el contrato con Costa Rica y a la primera fecha del torneo él se fue y dejó al Cheche, que era su asistente en ese momento. En esa época, la metodología de trabajo te permitía crear una base que era a través de la pretemporada. Eran 8 o 10 semanas que tenías tú para darle información al equipo. Ese fue el tiempo que tuvo el profe Pinto, y de ahí para allá siguió construyendo, hablando en un lenguaje arquitectónico, siguió construyendo Cheche. Es decir, Cheche lo que hizo fue el acabado, hablando, una vez más le digo, arquitectónicamente le hizo fue el acabado. Lo uno no desmerita lo otro. Hubo mucha inteligencia en continuar con algo que estaba... Sí, de la ciudad. Sí. Habla que le faltó a Suárez cuando cogió el equipo de Julio. Eso podría ser. ¿Usted qué opina, profesor Pinillo? Sí, yo considero de que ahí es donde está el grado de inteligencia de uno como entrenador. Cuando tú llegas a un equipo que ya viene de hacer una pretemporada, que tiene muy buenos jugadores, porque ese Junior que se conformó en el segundo semestre de ese año, para las finales era un tremendo equipo, era un equipazo. Entonces, Cheche tiene la virtud, ¿en qué sentido? En que se encuentra un trabajo de pretemporada. Estamos hablando que Pinto estuvo en el Junior 2 meses, mes y medio, haciendo la pretemporada y se va a Costa Rica. Ajá, pero después Cheche tuvo 6, 7 meses para construir y conseguir el título que consiguió. Entonces tiene una gran virtud, Cheche, de tener la sabiduría de guiar un grupo como este, seguir preparándolo, dándole su toque que tenía que darle y salir campeón. Por eso lo digo, todo el mundo no puede salir campeón. Hay técnicos que cuando llegan a las finales, algo sucede y se le cae el equipo. Algo sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde está la virtud del entrenador. El tipo que tiene la sabiduría de tener el time ese para poder darle el toque al equipo en la final y justo se lleva el título. Oye, ayer estaba viendo que en Europa ya están comenzando a entrenar en grupos de 4 y 5. ¿Ustedes cómo imaginan el fútbol colombiano desde la preparación dentro de 3 meses? Yo creo que este semestre se perdió. ¿Cómo están manejando el tema en España, Eric? Yo, mira, Gardo, creo que casualmente te mandé un manual de COVID para los jugadores de fútbol. Sí, ayer lo tuve. Ciertas reglas y requisitos higiénicos. Entonces ahí está totalmente descrito, de la cual tienen que manejar cierta distancia, trabajar en pequeños grupos, como lo has comentado tú. Y lógicamente el manejo de las duchas y vestieres, creo que todo lo van a desinfectar. Entonces es todo eso. Pero Esa es la parte de sanidad, que está muy bien, pero la parte del juego como tal. Entrenas con 4, después entrenas con 4, después entrenas con 4, después entrenas con 4. ¿Cómo haces para poder entrenar con 7? Claro, es diferente. Sí, es muy complicado. Eso es lo que el juego del fútbol no es eso. El juego del fútbol llega el momento en que tienes que utilizar por lo menos 16, 18 jugadores al tiempo para poder armar lo que necesitas. ¿Tú cómo ves la vaina, Pinillo? Ya, yo considero de que por todo lo que rodea al fútbol, a esto hay que buscarle una solución. Hay que buscarle una solución. Y si en España y en Inglaterra y en los grandes países que mueven el fútbol en la forma como lo están moviendo y ya están pensando en comenzar trabajos, bueno, hay que ingeniársela y ver cómo se hace para arrancar nuevamente con la temporada del fútbol. Doctor Barreto. Sí, dime. No, precisamente sobre el tema, ya aprovechando que tenemos acá los entrenadores, porque usted hace una pregunta que es válida sobre la reanudación del fútbol, pero si lo vamos a trasladar al fútbol colombiano, la verdad, por todo lo que está pasando, no tanto por el coronavirus, sino por el problema que existe en DIMAYOR como institución. Bueno, eso es una colateral además de lo que está sucediendo. Exactamente, se ve bien lejano
de que el fútbol se reanude. Por eso, digamos que entiendo que el profesor Grau diga que este semestre se perdió porque parece que no hubiese solución más por ese lado que por lo otro. Entonces, lo que quisiera plantear, no sé, la opinión del profesor Grau. Yo me refiero al fútbol como tal. Después yo estoy con Lucho. Estoy de acuerdo con Lucho. Esa cuestión administrativa la resuelven. Ellos se conocen, todos saben cómo son y se conocen y van a resolverla. Yo le digo esto del fútbol porque están hablando de canchas, estadios cerrados. Están hablando de 6, 7 equipos en una ciudad. Ay, los periodistas no van a ir. No, pero yo te digo, 7 equipos en una ciudad significa que cada jugador va a estar en un hotel. Todos los jugadores van a estar en hotel, ¿cierto? O sea, vamos a salir de una cuarentena del apartamento para una cuarentena en un hotel. No están pensando en el jugador. Los sitios para entrenamiento. Entonces, ¿cómo vas a entrenar tú con 4 y después dejas un resto en el hotel? Vamos a estar 20, 30 jugadores porque no vas a concentrar 15, vas a tener todo el equipo, son 30. Es muy complejo. Yo creo que en aras de la salud, el fútbol de este semestre de Colombia debe darse por desierto. Lucho, yo creo, es más, no sé si hasta junio de pronto yo le metería un par de meses más. Y estas son medidas populistas, como ayer cuando un dirigente colombiano dijo que vayan los médicos, vamos a llamar a todos los médicos, especialistas y no especialistas, a que vayan a la primera línea de batalla. Eso es imposible. Si yo hace 30 años no intubo, yo para intubar a un paciente soy más peligroso que el mismo COVID. O sea, entonces yo sabía que no iba a pasar hoy, ya salieron, desmintieron, no, dijeron, echaron eso para atrás. Igual yo creo que el fútbol, el día que comience, tiene que comenzar como fútbol. Profesor Pinillo, ya para dejarlos, que creo que soy un atrevido yo, mi parte, tenerlos 2 horas acá, le hago una pregunta. Ni almuerzo virtual ni nada. No. A la próxima. Bueno, para la próxima vamos a organizar la vaina. Usted, un asado bien chévere. Profe Pinillo, he tenido la posibilidad de estar con usted en algunas compartiendo y como lo veo tan serio, nunca le hago esta pregunta porque usted nunca responde. O no responde, no me atrevo. Ahora, en un acto acá por apoyar a unas preguntas que me hacen, ¿usted es un tipo agradecido con el Junior o usted siente que el Junior ha sido ingrato con usted? ¿O usted es como Lucho Grau, que no se daba por vencido y después de tanto tiempo volvió al equipo? Yo soy un agradecido con el Junior, con el club, con la institución, con la familia Char. Soy un agradecido. Yo llegué siendo un adolescente al Junior en categorías menores en el año 79 y con Lucho, que también llegó casi contemporáneo en esa época, nosotros nos formamos. Después de la formación de hogar que nosotros traíamos, el Junior fue nuestro segundo hogar. Ahí pudimos compartir y darnos cuenta que para poder llegar al Junior a nivel profesional, aparte de las condiciones y ese don que Dios nos dio de jugar bien al fútbol, teníamos que tener señoría. Había que ser un tipo respetuoso, con valores. Junior se ha dado el lujo de tener los más grandes ejecutivos de nuestra ciudad en la junta directiva. Estamos en cabeza de Don Fat y ahora de Antonio, que Antonio es el presidente más exitoso de Junior en toda su historia. Es el presidente que más títulos ha ganado. Entonces, nosotros somos unos agradecidos. Solamente tenemos palabras de agradecimiento a una institución como el Junior por todo lo que nos brindó. Formamos nuestros hogares, educamos a nuestros hijos en buenos colegios gracias a lo que en su momento estuvimos en el club. Y aguantate a ti ese pocos años también, odio. Y entonces yo creo que no, solo tenemos palabras de agradecimiento. Por eso cuando nos encontramos con alguno de ellos en algún sitio, nos damos un abrazo sin problema, porque acá pasamos los mejores momentos de nuestra vida en un club como este. Usted sabe que la gente, los fanáticos son morbosos y me decían que insistiera en esa pregunta. Sabía más o menos, conociéndolo un poco, el tipo de respuesta que iba a tener. O sea, que en cualquier momento usted puede estar nuevamente en el Junior. Mayo, a veces le decía a Lucho en su momento, joda Lucho, pero tú insistes. Y Lucho ha dado vuelta bastante. Y fíjese hoy dónde está Lucho. ¿Cómo se siente usted, profesor Lucho Grau, en el Junior? Barreto, el andar mío del Junior, del fútbol, como jugador, es la continuidad de esto como entrenador. Siempre luché por estar en Junior como jugador de fútbol. Todo el mundo quería sacarme y yo adentro.
Y como entrenador he estado, me he ido, he regresado. Creo que tengo más llegadas que Julio Comesaña. Yo creo que me lo pasé. ¿Cuántos títulos has estado tú, Lucho? 3 de jugador, 3 como entrenador. Bueno, yo fui campeón en el 2004 con Pinillo. No me deja desmentir porque a mí me llamó el Zurdo López faltando como 2 fechas. Yo estaba en Cincelejo y el Zurdo me llamó para que colaborar ahí con Pinillo y él. Es más, cuando Pinillo y el Zurdo se van al último partido que llevan el equipo alterno, creo, yo me quedo acá entrenando con el equipo prácticamente base. O sea que ahí también tengo mi cuartico de hora con el 2004. ¿Es así, profesor Pinillo? ¿O es el cuento de Lucho? ¿Sí estuvo ahí? Sí, claro. Es que, mira, yo creo que con Lucho, con Alexis Mendoza, toda la generación, Juan Carlos Abello, Mario Hall, o sea, la generación nuestra que comenzó en los años 80 a luchar por un espacio a nivel profesional en ese momento, hemos mantenido esa amistad todavía. Y la sinceridad con que nos manejamos siempre, hay un respeto de parte de todos nosotros, donde nos vemos, cuando compartimos, así que... Menos cuando estamos dentro de una cancha, Pinillo de aquel lado, yo de este lado, su patá se lleva, no va a venir a estar inventando. No, entonces yo creo que ha existido una amistad muy, muy bonita con Lucho Bravo y con todos los que te nombré, ¿no? Una generación de jugadores que llegamos con sueños e ilusiones a categorías menores y después se nos fueron cumpliendo. Fueron llegando unos primeros que otros, pero todos después nos encontramos a nivel profesional y le metimos el hombro al club y luchamos por el club en todas las canchas en Colombia. Y siempre, como lo dije, mostrando el carácter, el temperamento que merecía una institución como Junior. Hombre, claro que sí, aquí continúo desde acá porque aquí se le presentó, se le fue la luz a Electricaribe haciendo las suyas en la casa del doctor Barreto. Profesor Pinillos, ¿cómo se ha sentido aquí en el programa? ¿Qué le ha parecido? No, espectacular, la verdad, muy contento poder expresar todo lo que uno ha vivido en un club como el Junior. Todas las preguntas que se hicieron me parecieron espectacular, así que, y además tener la oportunidad de compartir con excompañeros, con Lucho, con Raúl, con Roberto, la verdad que un momento muy agradable y la verdad lo felicito por el programa. Profesor Chaparro, la misma pregunta. Bueno, hace años tengo el contacto con el doctor Barreto, con el programa. Cuando tengo la oportunidad de escucharlo, lo escucho. Cuando tengo la oportunidad de verlo, lo veo. Tengo una invitación abierta por parte del doctor Barreto. Así que me parece que el programa es... a participar en el programa. Es almorzar, esa me la hizo a mí hace como 4 años. Entonces, lo felicito. La verdad que hay la frescura esa y el feeling con la gente que escucha a diario el programa. Así que reitero mi felicitaciones para ustedes, para el doctor Barreto. Sigan en ese camino y ahí en cualquier momento estaré acompañándolos. Hombre, pues sí. Profesor Grau, yo le hago la misma pregunta también, pero ya supongo que usted la respondió muchas veces. Sí, un desastre, ¿qué va a ser? Hombre, chévere, chévere. Siempre la pasamos chévere ahí con Barreto. Es un programa distinto, pero bacano, chévere, muy bacano. La próxima, cuídense. Listo. Don Eric también, un saludo desde España. Y a toda la gente también un saludo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.